Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar porque son muchísimas preguntas. Bueno, la vez pasada que hemos revisado la parte de estadística, la parte de gestión, la parte de epidemiología, si han visto, son muchos temas. Lo que se ha querido es abarcar la gran cantidad de temas, pero ustedes están dirigiéndose un poquito más para postulares salud. Entonces, en esta segunda fase ya vamos a revisar netamente preguntas que vienen en salud. Ahora, con las preguntas de salud, bueno, para darles mi apreciación. Bueno, las preguntas de salud, sobre todo los temas de salud pública, a mí me parecen extraños esas formas de preguntar. O sea, siempre preguntan cuál es el mejor. O sea, pero te lo mandan la pregunta de manera muy... O sea, te ponen una condición chiquita y te dicen, ¿cuál sería la mejor opción para esta situación, ¿no? Para mí es como decir, ¿cuál es el mejor equipo, ¿no? O alianza, ¿no? Depende de qué equipo sea, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir, van a ver, hay bastantes preguntas donde dicen, ¿cuál es el mejor forma? ¿Cuál es la mejor...? Y bueno, para mí no deberían hacer las preguntas así, o sea, al menos deberían darte más condiciones, más datos para brindarte una pregunta, ¿no? Pero así vienen en salud, lamentablemente. Pero la idea es que conozcan más la teoría porque también les va a ayudar bastante. Sabiendo la teoría, seguramente fácil descartan otras alternativas y marcan bien su respuesta. Ya, vamos a empezar. Igualito, el mismo orden, vamos a ver estadística, demografía y gestión. Una parte de estadística, porque la doctora Palomino va a hacer una parte de demografía, porque la doctora Palomino va a hacer una parte de epidemiología, digo. Ya, vamos a empezar. Va a ser esta metodología. Yo les voy a presentar una pregunta, van a ver la pregunta y luego les voy a presentar una teoría que responde todo un grupo de preguntas. Por ejemplo, esta pregunta: cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable en estudio es discontinua o discreta, ¿la mejor forma de representar gráficamente los datos cuál es? ¿Cuál es la clave? A ver, tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable en estudio es discontinua. ¿Se entiende que es cuantitativa continua, sí o no? Discontinua, digo. Cuantitativa, discontinua. ¿Cuál es la mejor gráfica para este tipo de variable? Barras, ¿sí o no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces hay que hacer un repaso rápido. Ya. Recuerdan que las gráficas se hacen de acuerdo a qué tipo de variable tengamos. Tenemos cualitativa y cuantitativa. Les dije que cualitativa, la vez pasada, cualitativa generalmente de manera sencilla. Cualitativas generalmente se representan con palabras, ¿no? Sexo, grado de instrucción, eso es cualitativa. En cambio, cuantitativa es a nivel de números, pero hay dos tipos de cuantitativa. Hay cuantitativa discreta y continua, ¿sí o no? Discreta y continua. Discreta es un número a secas. Por ejemplo, el número de camas, 2, 4, 5. O número de días, bueno, número de días no, número de hijos. Número de hijos también es un número a secas, uno no tiene 3.2 hijos. En cambio, una cuantitativa continua sí admite decimales o números intermedios, ¿no? Como el peso, kilogramos. Un niño puede pesar 5 kilogramos, 5.2 kilos, 32.3 kilos, ¿no? Entonces, esa es cuantitativa continua. Ahora, para graficarlos, si tenemos una variable cualitativa, como por ejemplo acá, meses del año, aquí hay meses del año, podemos representarlo a través de un gráfico de barras, un diagrama de sectores o circular o de pastel, o tal vez también con un pictograma. Pictogramas son dibujitos, cada dibujito simboliza algo. Por ejemplo, Carbolito podría simbolizar 1000 árboles, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica. O el tamaño de estas personitas simbolizan algo también. Generalmente, preferible usar diagramas sectoriales cuando son variables de dos categorías. Por ejemplo, hay masculino y femenino. Hasta 3 máximo. No hay que utilizarlo cuando tengamos más categorías. En cambio, cuando es cuantitativa discreta, un diagrama de barras. En cambio, cuando es una cuantitativa continua, un histograma o puede ser un polígono de frecuencias. Entonces, eso recuerden, ¿ya? Continuas, barras, discretas barras, continuas, histogramas, un polígono de frecuencias. También para variables cuantitativas podemos utilizar el diagrama de tallos y hojas, que alguna vez también ha venido en un examen de NAM, por si de repente ya el próximo año, ahora que ha salido esa nueva norma en el cual dice de que para hacer serums tienes que aprobar el ENAM, o sea, ahora sí van a tener que estudiar de verdad.
Ya, entonces, ¿cuál es la clave? Me dijeron, era el gráfico de barras, ¿sí o no? Porque es una variable cuantitativa, discreta o discontinua, ¿no? Ese es otro nombre, ¿no? Ya, aquí es más fácil. Para comparar la distribución de la frecuencia de edad de dos grupos, ¿qué se utiliza? Así te pone la pregunta, ¿no? Para comparar la distribución de la frecuencia de edad de dos grupos se utiliza. Y te ponen esas claves. ¿Cuál es la clave? Media complicada la pregunta. Pero hay que tratarla de darle forma. Me dicen dos variables. Aquí hay dos variables. La variable edad, esta es variable 1, y la variable grupo, variable 2. Puede ser grupo A, grupo B, ¿no? O puede ser adultos mayores, adolescentes, infantes, ¿no? Puede ser, no sé, son grupos, ¿no? Y aquí yo les pongo, por ejemplo, edades y grupos. Esto por darle un ejemplo. Podemos tener edades en el rango de 2 a 15 años. Los grupos pueden ser varones y mujeres. ¿Y cómo lo graficaría esto? Lo graficaría así, ¿sí o no? Tengo edades en estos tres rangos y tengo estos dos grupos, varones y mujeres, ¿no? Es una forma de presentarlo. Y de todas estas claves, la más apropiada sería un gráfico de barras. Un gráfico circular no podría asociar dos variables. Polígono y frecuencia tampoco. Tallos y hojas tampoco. Podría ser pictogramas, ¿no? Pero no tanto. Más sería gráfico de barras, porque estoy asociando dos variables, ¿sí o no? Hay dos variables. De repente ustedes alguna vez han utilizado Excel y cuando quieren presentar dos variables en una gráfica lo presentan en barras, ¿no? El gráfico de barras sería la clave. Señale la respuesta correcta. Ahora te ponen claves de medidas de tendencia central y de medidas de dispersión. A ver, ¿cuál sería la clave acá? Señale la respuesta correcta, dice. ¿La ven o no la ven? Entonces vamos a hacer un repaso rapidito, ¿ya? Porque hay un grupito de preguntas que vienen con respecto a esto. Entonces tenemos dos medidas resumen, dos tipos de medidas resúmenes. Medida de tendencia central y medida de dispersión. De tendencia central, recuerdan, es la media, mediana y moda. La media aritmética o también llamada promedio. Media aritmética igual a promedio. Mediana y la moda. Y la medida de dispersión son desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación. El rango también es una medida de dispersión. Esas son medidas de dispersión. Medida de tendencia central te dicen qué tan cerca del centro están los datos. ¿Qué tan cerca del centro? En cambio, medida de dispersión te dice qué tan lejos del centro están. Eso es lo que te dicen las medidas resúmenes. Y lo que más viene son las medidas de tendencia central, por no decir siempre vienen las de tendencia central. En salud ha venido, no ha venido mucho, pero sí ha venido. En ENAM cada rato viene tendencia central y recientado también viene cada rato tendencia central. Entonces, al menos tienen que saber esto. Entonces, ¿qué es la media o llamado promedio? Es lo que todos conocemos, media o promedio. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio queríamos ver nuestras notas para saber cuánto promedio teníamos, o de repente queríamos saber cuánto tenemos que sacar el próximo examen para ver si pasamos de curso o no. Entonces el promedio se calcula con todos los datos dividiendo el total de datos. Y la media se considera el valor representativo del conjunto de datos. Intervienen todos los valores, o sea, para el cálculo intervienen todos los valores, no es que interviene un solo valor, intervienen todos los valores. Y motivo por el cual la medida aritmética es sensible a los valores extremos, ¿no? Les dije también la vez pasada, si sacaron buenas notas, en el último examen sacaron una nota jalada, les bajan todo su promedio. Y se utiliza en todas las escalas de medición, hasta la de razón, o sea, se utiliza en la escala de medición el nominal, ordinal, de intervalo y de razón, o sea, la media se utiliza solamente a partir de razón, nada más. Dice, la media se utiliza cuando la variable está medida en escala de razón. O sea, pues solamente cuando está en escala de razón se utiliza la media. Recuerden, escala de medición. Una cosa es variable, cualitativa y cuantitativa, y otra cosa es escala de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La media se utiliza solamente en la de razón. La mediana. La mediana es, si ustedes ordenaran todos los datos que han obtenido, lo ordenan del menor al mayor, por ejemplo, de repente el peso de varios niños. El que está en el medio es la mediana. Sencillito. Por lo tanto, la mediana no se ve afectada por valores extremos. Interviene un solo valor y se utiliza al menos en escala ordinal. O sea, si tengo escala de nominal, ordinal, intervalo y de razón, puedo utilizarle por lo menos cuando esté en ordinal. O sea, puedo usar cuando la escala de medición es ordinal, intervalo y de razón.
Ahí puedo utilizar la mediana. Pero generalmente la mediana, preferiblemente, lo utilizan en escala ordinal. Eso sí es cierto. Cuando si tienen una variable que es ordinal, traten de medirlo, no medir el promedio, sino la mediana. Si quizás alguna vez han visto un trabajo de investigación, publican la mediana, no publican la media, publican la mediana. Inclusive los rangos intercuartílicos lo publican. Y la moda es el dato que más se repite. Y se utiliza por lo menos en escala nominal. Es lo que utilizan, ¿no? Cuando utilizan datos, por ejemplo, quieren saber una variable, miden, por ejemplo, la variable sexo. Ustedes miden masculino y femenino. ¿Cuántos hubo? Por ejemplo, masculino hubo 40 y femenino hubo 20. Entonces la moda era 40, ¿no? Generalmente se utilizan para escala nominal. Aquí, en este grupo de valores, en el primer grupo de valores, esto también les mostré la vez pasada. Aquí la moda es 3, porque es el que más se repite. También puede ocurrir de que dos valores se repiten varias veces, ¿no? Entonces sería bimodal. O cuando es la variable cualitativa, aquí sería el estado civil, la categoría que sería la moda sería casado, ¿no? Entonces, esas son las tres medidas de tendencia central, hay que recordar. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Hay que ver cada clave. La mediana es representada por el percentil 50 de una población. Ahora, recuerden, les dije que nosotros cuando hacemos una línea y ordenamos del 1 al 100, el que está en medio, ¿qué sería? El percentil 50, ¿sí o no? Percentil 1, percentil 50 y percentil 100. Y el percentil 50 es el mismo que la mediana. ¿Ya? Entonces, esta clave estaría bien, ¿sí o no? ¿El rango es una medida de tendencia central? No es de dispersión. ¿La varianza es una medida de tendencia central? Tampoco. ¿La desviación estándar es una medida de tendencia central? Tampoco. ¿La media es una medida de dispersión? Tampoco. Entonces la clave sería la A. Ahora ahí viene otro grupo de preguntas con respecto a las pruebas de hipótesis. Estoy acá. Entonces tenemos la prueba de hipótesis. Aquí, ¿cuál sería la clave? ¿Recuerdan o no recuerdan? La B. Vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a repasar qué es una prueba de hipótesis o también es prueba de significancia estadística. Es lo mismo. Vamos a recordar. Les dije que la prueba de hipótesis es una técnica estadística que se sigue para decidir si rechazamos o no la hipótesis nula. O sea, para eso utilizan chi cuadrado, test de Student o todas las pruebas que se imaginen, lo utilizamos para decidir si es que rechazamos o no la hipótesis nula. Esa es la única razón. Y les mostré a veces este ejemplo, ¿no? Les voy a repetir. Un investigador se pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿El tratamiento A o el tratamiento B? Su primera hipótesis, el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. O sea, A es mejor que B. O la otra hipótesis o la nula sería que el tratamiento A no difiere del tratamiento B. O sea, los dos tratamientos son iguales. Entonces, les dije, la hipótesis nula, o también conocida como la hipótesis de la no diferencia, y se establece para ser rechazada o desacreditada, ¿no? Le aplico mi prueba de hipótesis y lo que busco es rechazar esta hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa son todas las demás posiciones alternativas al problema para contrastar. Aquí en el ejemplo, mi hipótesis nula sería el tratamiento A no difiere del tratamiento B. O sea que son iguales, ¿no? Tratamiento A es igual que el tratamiento B. En cambio, en mi hipótesis alternativa o de investigación estoy diciendo que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. Serían mis dos hipótesis. Entonces ya tengo mi hipótesis, que son iguales o que A es mejor que B. Aplico una prueba estadística, puede ser chi cuadrado, test de Student, ANOVA, lo que quieran, y calculo mi P. Mi P por convención es 0.05. Si es menor a 0.05 digo que es estadísticamente significativo. Si es mayor digo que no es estadísticamente significativo. Cuando es estadísticamente significativo, rechazo la hipótesis nula. O sea, si P es menor a 0.005, ¿yo qué hago? Mi decisión, ¿qué es? Rechazar la hipótesis nula. Lo rechazo. En cambio, si P es mayor a 0.05, no rechazo hipótesis nula. Ya, recuerden, para eso aplican prueba de hipótesis, nada más.
no es para adornar el trabajo de investigación. Imaginémonos que P, bueno, les dije que P es menor a 0.05, eso es por convención. También conocido, les dije también, es el error tipo, ¿cómo se llama? El valor alfa, ¿no? El error tipo 1, la medición del error tipo 1. Que ahorita vamos a ver adelante, más a continuación. Imaginémonos que mi P salió 0.02 con la prueba estadística. Eso significa que es significativo. Por lo tanto, ¿qué decidimos? Rechazo hipótesis nula. ¿Cuál sería mi conclusión? Que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B, porque rechacé la hipótesis nula, lo rechacé y quedó que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. Ahora imaginémonos otro P mayor a 0.08. P 0.08 que es mayor a 0.05. Por lo tanto, no rechazo, no se dice acepto, nunca digan acepto, es rechazo. Nunca se acepta, siempre se rechaza. Eso es parte de un filósofo, Popper. Él fue el que inició todas estas cosas. Dijo, el conocimiento se crea por la negación. Si es que algo no es negado, es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Por si acaso. Entonces nunca digan, se acepta hipótesis alternativa, hipótesis alternativa. No. Siempre digan, rechazo o no rechazo. Por si acaso, nada más. Solamente para que sepan, porque no creo que vengan en el examen, pero los profes de métodos son bien espesos. Y la conclusión, no hay diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B, o sea, los tratamientos son iguales, ¿no? Entonces entonces tenemos mi prueba de hipótesis. Pero puede que mi prueba de hipótesis se haya equivocado, o sea, yo he hecho mi estudio y mi resultado está mal, o sea, debí haber rechazado hipótesis nula, pero no la rechacé, o al revés. Entonces ahí es donde incurrimos en errores. Esos son los errores de las pruebas de hipótesis. Esta es la decisión que ustedes tomaron, o sea, el P que ustedes encontraron. Y esta es la realidad. Si rechazo la hipótesis nula cuando realmente era verdadera, no debía haberla rechazado, ¿sí? Entonces es el error tipo 1 o alfa, o también llamado nivel de significación de la prueba, o el valor P. Si es que no rechazo hipótesis nula, siendo esta falsa, o sea, yo debí rechazarla, entonces es un error. Entonces es el error tipo 2 o llamado beta. Lo contrario, no rechazar hipótesis nula cuando era verdadero, que es algo correcto, es decisión correcta, que es también llamado grado de confianza de la prueba, 1 menos alfa. Y la otra es decisión correcta también, ¿no? Rechazo hipótesis nula cuando es falsa. También es una decisión correcta, que es 1 menos beta, que también es llamada potencia de la prueba. Si nos fijamos en esta columna de acá, alfa sería ¿cuánto? Sería el valor P, y valor P es igual a 0.05. Por lo tanto, el grado de confianza, ¿cuánto sería? 95%, ¿sí o no? Por eso cuando ven en sus artículos científicos, que ustedes revisan revistas y ven intervalo de confianza, dicen, el intervalo de confianza es 95%, eso significa que su valor P es igual a 0.05. Si ustedes hubieran utilizado el 0.01, que a algunos les gusta usar cuando hacen investigación, sería su intervalo de confianza el 99%, ¿sí o no? Porque la resta nada más. Ya, también les dije la vez pasada, ¿cuál es la mejor forma de aprender esto? Es dibujándola nada más. Bueno, yo me lo aprendo dibujándola. O sea, dibújenla así, ¿no? Rechazo hipótesis nula, no rechazo, ¿no? No rechazo hipótesis nula. Es verdadera, es falsa. Alfa y beta. O sea, grábense este dibujito, siempre dibújenlo, ¿no? En vez de dibujar cuadraditos, bolitas, dibujen esto siempre. Memorícenlo. Es la única forma que yo le encuentro para grabarse esta tablita. Bueno, yo les recomiendo eso. Y aquí explicarlo de manera más larga, ¿no? El error tipo 1 es la probabilidad de rechazar hipótesis nula cuando hipótesis nula es verdadera. El valor alfa puede ser manejado por el investigador, puede usar el 0.01, 0.001, pero el tope máximo es 0.05. Si es mayor no se permite. El valor P coincide con la probabilidad de cometer un error tipo 1. Y 1 menos alfa indica el grado de confianza. Ya les expliqué eso. Y el error tipo 2 o error tipo beta es la probabilidad de no rechazar hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. También ya les dije. No se maneja directamente por el investigador. También se denomina potencia de la prueba. Pues la potencia de la prueba es 1 menos beta, ¿sí?
El valor mínimo que puede tomar es del 80%. Eso también. El mínimo valor. Y aquí está la explicación, que también les dije la vez pasada. Ya, esos son las pruebas de significancia estadística o las pruebas de hipótesis. Les dije que podemos cometer errores. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de significancia estadística o prueba de hipótesis? Tenemos dos tipos, las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Les dije la vez pasada, las pruebas paramétricas tienen que seguir, su propio nombre lo dice, tienen que seguir parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los datos deben tener una distribución normal, deben ser seleccionados de manera aleatoria, o sea, mi muestra debe ser aleatoria, y las varianzas tienen que ser iguales. Deben cumplir al menos esas tres características para utilizar una prueba paramétrica. Si es que no cumple esas tres características, recién utilizo la prueba no paramétrica. Idealmente mi primera opción siempre tiene que ser una prueba paramétrica. Si es que no puedo la paramétrica, recién utilizo la no paramétrica. La ventaja de la paramétrica es mayor poder de eficiencia, son más sensibles, menos posibilidad de errores, son más robustas. Por eso es que prefiero utilizar más estas pruebas. La desventaja es que tengo que seguir ciertos criterios, ¿no? Si es que no cumple los criterios, no lo puedo utilizar. En cambio, las no paramétricas, las ventajas que son fáciles de usar y de entender, lo puedo utilizar en cualquier situación, inclusive lo puedo utilizar en muestras pequeñas. Y para datos cualitativos, también los puedo utilizar. Las desventajas que no son tan eficientes como las paramétricas, o a veces ignoran o desperdician información. Entonces, por eso, preferible primero ver si es que utilizo paramétricas. Si no puedo, ya utilizo la no paramétrica. Las paramétricas, acuérdense solamente estas. Las T-de-Student, el análisis de varianza o ANOVA y el Pearson también. Esas son las paramétricas. En cambio, las no paramétricas son todas las demás, todos los nombres raros, Whitney, Kurzweil, todos los nombres raros, esos son las no paramétricas. ¿Ya? Chi cuadrado es una no paramétrica. Aquí está de manera resumida, la vez pasada lo hice con cuadros más grandes, aquí está más resumida. Pruebas no paramétricas. Para grupos independientes y grupos dependientes. Independientes, si tengo una variable cualitativa más una cuantitativa, siempre y cuando mi cualitativa sea dicotómica, o sea, dos valores, grupo A, grupo B, utilizo una T-de-Student. En cambio, si tengo una variable cualitativa de 3 o más categorías, grupo A, B, C, por ejemplo, versus una cuantitativa, ahí utilizo un análisis de varianza o ANOVA. Ahora, si es con datos apareados o aquellos estudios que hago antes y después, o datos apareados me refiero a que estoy utilizando la misma muestra, mido la muestra antes y mido la muestra después, utiliza T-de-Student para datos apareados o ANOVA para datos apareados. Y si yo tengo una variable cuantitativa versus cuantitativa, hago mi análisis de regresión y utilizo la regresión de Pearson. Cuantitativa versus cuantitativa utilizo la correlación de Pearson. En cambio, cuando es no paramétrica utilizo la de Spearman, que ahorita vamos a ver. Aquí está la tablita que les presenté la vez pasada. No paramétricas, igualito. Grupos independientes, dependientes. Independientes. Quali con quali, la más fácil. Recuerden, quali con quali, chi cuadrado. Y es lo que siempre preguntan. Quali con quali, chi cuadrado. Cualitativa versus una variable cualitativa de 3 o más categorías, igualito, chi cuadrado. O sea, quali con quali. En general, quali con quali es chi cuadrado. No se complique. En cambio, si tengo una variable cualitativa dicotómica, igualito, es similar como el de acá, como el que utilizamos con el T-de-Student. Cualitativa dicotómica versus una variable cuantitativa, si es grupos independientes, U de McWhitney. En cambio, si son grupos dependientes, prueba de Wilcoxon. En cambio, si tengo variables cualitativas de 3 o más categorías versus una variable cuantitativa, Kruskal-Wallis si es independiente, prueba de Friedman si son grupos apareados. Y son cuantitativa versus cuantitativa, Spearman. Pearson paramétrica, Spearman es no paramétrica. Si se han dado cuenta, aquí ya estamos confrontándolo con su par, ¿sí o no? Hay algunas pruebas que son para paramétricas y otras para no paramétricas. Siempre tiene su prueba parecida. Y aquí ya, bueno, para que no se compliquen, al menos apréndanse las paramétricas, al menos las paramétricas y el chi cuadrado, ¿no? Quali con quali. Ahora, aquí ha venido en el examen, vamos a ver, ya. En la prueba hipótesis, el investigador comete un error tipo 2 o beta, ¿cuándo?
Entonces recordemos, ya no le voy a dejar mi cuadrito, pero aquí está el cuadrito. Recordemos mi cuadrito, ¿sí o no? Cuando cometemos el error tipo beta o tipo 2, cuando no rechazamos hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es falsa, ¿no? Y eso está acá, en la B, como ustedes dijeron, ¿no? Estas preguntas sí han venido en salud, incluso aquí alguna vez al menos. Aquí hay otro. La determinación de asociación entre dos variables cualitativas, ¿qué se utiliza? Chi cuadrado, o sea, ¿no? Cuali con cuali, chi cuadrado. Al menos apréndense eso nada más, porque eso es lo que siempre preguntan. En AM también chi cuadrado. Ya. En salud también ha venido una pregunta. Y en salud siempre el año siguiente se copia el examen del ENAM del año anterior. Bueno, según he visto, porque a veces siempre me pasan estas preguntas y esta pregunta la he visto en el examen anterior del ENAM. O sea, chequeen los exámenes del ENAM. Aquí viene una pregunta. La proporción de incidencia en la población que puede ser atribuido al factor de riesgo se calcula ¿con qué? La proporción de incidencia, ¿con qué? Entonces, podría ser la B. Vamos a ver. Entonces vamos a ver acá. Medidas de impacto. Eso tiene que ver con medidas de impacto. Ya, hay que hacer algo previo, para no olvidarnos también. Les dije, ¿no? Entonces, yo tengo un problema de investigación, armo mis hipótesis nula, mi hipótesis de investigación, aplico mi prueba estadística, mi prueba de hipótesis, encuentro que hay asociación entre variable A y variable B. Ahora tengo que medir cuánto es tanta esa asociación. Hay asociación, por ejemplo, ahí está, realizar actividad física y ¿qué? Y riesgo cardiovascular, ya. Hay asociación. Ahora tengo que medir qué tanto hay esa asociación. O sea, es 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ahí se utilizan esas medidas llamadas riesgo relativo y odds ratio. Para eso sirve. Pero hay otras pruebas que es medir el impacto de una intervención, que son las medidas de impacto, que ahorita les voy a presentar. Recuerdan que les dije que sirven para estimar la importancia de una exposición y qué sucedería si lograría eliminar esa exposición. ¿Qué pasaría si es que yo le quitara, por ejemplo, una intervención sería, ¿qué pasaría si es que yo le pongo impuestos a las bebidas azucaradas? ¿Qué pasaría? ¿Le quitaría el riesgo? ¿Cuánto por ciento? Más o menos algo así miden estas medidas de impacto. La primera medida es el riesgo atribuible. Mide cuánto del riesgo que presenta el grupo expuesto a un factor de riesgo es atribuido a dicho factor. ¿Y cómo se calcula? Restando solamente la tasa o la incidencia en expuestos menos la tasa de incidencia en no expuestos. Expuestos, por ejemplo, aquí tenemos una tasa de mortalidad. La mortalidad en expuestos es este tamaño y la mortalidad en no expuestos es este tamaño. Entonces yo podría decir que este pedacito de acá es el riesgo atribuible. Que estas personas, la muerte se debió a este factor de riesgo. El otra medida de impacto es el riesgo atribuible porcentual en expuestos, también llamada fracción etiológica en los expuestos o también llamada fracción etiológica del riesgo. Esos son los nombres que le dan a lo mismo. Y mide la importancia relativa que se puede medir la exposición a un factor de riesgo dentro del riesgo absoluto que representa el grupo expuesto. ¿Qué les quiero decir ya? Con el ejemplo van a entender. Primero, ¿cómo se calcula? Se calcula tasa en expuestos menos tasa en no expuestos sobre la tasa en expuestos. Por ejemplo, si nosotros calculamos un riesgo atribuible en expuestos del 95%, del 95.8%, ¿qué significa? Si al grupo expuesto se eliminara la exposición, por ejemplo, el hábito de fumar, se obtendría la reducción de riesgo de tener cáncer de pulmón en 95.8%. O sea, si yo le quitaría el hábito de fumar a los expuestos, o sea, a los fumadores le quitara el hábito de fumar, entonces reduciría el riesgo en 95.8%. En cambio, el otro es el riesgo atribuible poblacional porcentual, conocido como RAP, o fracción etiológica poblacional. Es la misma definición, es la proporción de casos de enfermedad en toda la población que son atribuibles al factor de riesgo. Aquí la diferencia es que aquí estamos trabajando con la población. Para que entiendan, un RAP del 25%, ¿qué significa? Si a la población general se eliminara el hábito de fumar, el riesgo de fallecer por cáncer de pulmón reduciríamos en el 25%. Entonces, si a toda la población le quitara el hábito de fumar, reduciría el 25%. Pero si le quitara solamente a los fumadores, le bajaría su riesgo en el 95%, pero solamente a los fumadores, nada más, no a la población en general. Es la diferencia.
Uno mide a los expuestos y otro mide a la población total, a toda la población total. A los epidemiólogos más les gusta utilizar el riesgo atribuible poblacional. Ya, entonces la pregunta, la proporción de incidencia en la población que puede ser atribuida al factor de riesgo se calcula como... ¿Por qué? Porque dice población, ¿no? La única forma con la que le sacamos. ¿Ya? Ya, a ver, ¿vino otra pregunta en salud de esto? No, no, ya no vino otra pregunta. Ya, más o menos, de todos los que la vez pasada les mostré, en la clase pasada, en la primera que tuvimos, en salud ha venido solamente ese pedacito en estadística, para que conozcan. Ya, bueno, si no quisieron repasar todas las clases, ya no importa, ya al menos estudien esto. ¿Ya? Ahora, si quieren, a ver, por ejemplo, para hacer una pausa, para pasar al otro tema. Yo, por ejemplo, cuando estuve, antes de ingresar al internado, ¿cómo se llama? Nos dieron la decisión, o postulas a salud o al MINSA. El problema era que el MINSA, justo ese año se puso espeso. Querían que nosotros elijamos primero el MINSA y después de salud. Entonces era un riesgo. Si es que de repente postulabas de salud y no ingresabas, te quedabas sin plaza. Hay algunos que asumieron el riesgo. Bueno, yo no asumí el riesgo, ¿no? Yo tenía aversión al riesgo. Y ya pues yo postulé, ingresé al 2 de mayo, estuve en el rotatorio que le llaman, internado rotatorio. Pero el primer día que fuimos, nos tomaron un examen para decidir qué aula vamos a elegir. Yo no había estudiado nada, fui uno de los últimos en elegir. Entonces, para que ustedes estén preparados, o sea, ya si no ingresan en salud, pero al menos van a tener una base para dar ese examen, porque inclusive había algunos compañeros que eran de universidades privadas y generalmente el remunerado era para públicas nada más, pero habían algunas plazas que eran para algunos privados, para 10 nada más podían pagarles. Entonces los primeros 10 puestos le llegaron a pagar. Entonces igual tienen que estudiar todo. Entonces ya tienen dos opciones. Y de paso estudian para el ENAM, que como les dije, ahora tienen que aprobar para hacer el SERUM. Si no van a tener, seguramente si desaprueban, van a tener que pagar seguramente 1000 soles, no sé, siempre pagan una tasa para dar un examen subsanatorio. Ya, entonces, dígame. Dígame. Una cuantitativa continua. ¿Para cuál? ¿Para cuál? Paramétrica. Ah, ya. Para paramétricas generalmente se utiliza continua, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque una de las características que debe tener la población, los datos es que tengan una distribución normal, ¿sí o no? ¿Y cómo creo mi curvita normal? Les dije la vez pasada, con un histograma, ¿sí o no? O sea, el origen de mi curvita normal es un histograma. Yo junto los puntitos y me forma mi curvita normal. ¿Y con qué hago un histograma? ¿Qué variable utilizo para hacer un histograma? Una variable cuantitativa continua, ¿sí? Entonces, sí, generalmente se utiliza para variables cuantitativas continuas, pero a veces los estadistas no sé qué cosa hacen. Está bien eso. Y entonces vamos a ver epidemiología. Aquí es donde empiezan a aparecer esas preguntas que dicen cuál es la mejor. Lo que les comenté al inicio, ¿no? Les dije que, para los que no habían llegado, que según que he revisado, las preguntas de salud, con respecto a salud pública, con los demás temas, no sé, vienen preguntas medias subjetivas para mi entender, porque te preguntan cuál es lo mejor, cuál es la mejor medida para tomar tal cosa, ¿no? O sea, siempre preguntan cuál es lo mejor. Pero no te dan ningún dato, o sea, te ponen de frente. ¿Cuál es la mejor forma de medir la mortalidad? Por ejemplo, te pueden poner una pregunta así. Y eso también depende, ¿no? Yo también puedo decir, ¿cuál es la mejor forma de ir de acá hasta Barranco, ¿no? Entonces, para mí es irme en taxi, para otros ir en metropolitano, no sé. Faltaría más datos, ¿no? Pero hay preguntas que vienen así, ahorita la vamos a ver. Esta pregunta, la epidemiología estudia. Y te dan estas claves, A, B, C, D, ya. ¿Cuál sería la clave? Pregunta rara también, para mí es rara, ¿no? Bueno, es avenida. ¿Cuál sería la clave? ¿Tienen una idea? No. Vamos a ver. Entonces, hay que recordar qué es la epidemiología. Epidemiología es el conjunto de la frecuencia y distribución de las enfermedades y sus determinantes en la población. O sea,
Estudia dos aspectos entonces. Estudia la frecuencia y distribución de las enfermedades, es lo que todos creemos que estudia epidemiología, o sea, estudia la distribución, estudia las enfermedades, ya, está bien. Pero también estudia sus determinantes, o sea, ¿por qué se distribuye la enfermedad de esta manera? ¿Por qué la enfermedad más enferman por enfermedades respiratorias en pobres que en ricos? ¿Por qué? Entonces, eso también estudia la epidemiología. O sea, ¿por qué ocurren esas distribuciones? Entonces, dependiendo de eso, la epidemiología tiene dos ramas. Tiene una rama descriptiva, que estudia la distribución de las enfermedades. Y hay dos variables clásicas de descripción epidemiológica: en lugar, tiempo y persona. O sea, uno describe un evento en lugar, tiempo y persona. Eso es epidemiología descriptiva. Describir. Por ejemplo, hacen un estudio descriptivo, por ejemplo, de investigación, describen, ¿no?, dónde ocurrió el evento, los enfermos en el hospital tal, ¿no?, número de casos, cuánto tiempo duró la enfermedad, a qué tipo de personas le afectó. Y la otra rama de la epidemiología es la epidemiología analítica, que busca factores que determinan la distribución. Busca por qué las enfermedades se distribuyen de esa forma. Entonces busca qué factores influyen, busca factores de riesgo o busca causas. Aquí están los trabajos de investigación que ustedes ven, ¿no?, las metodologías de investigación. Esto estudia la epidemiología analítica. Como les dije, la descriptiva describe el fenómeno en tiempo, lugar y persona. Y aquí les dije, ¿no?, el estudio que hubo una epidemia, ¿no?, del cólera. Y el otro es la epidemiología analítica, que se ocupa de evaluar la existencia de asociación entre variables y busca también la relación causal. Lo estudia tal vez en estudios prospectivos o estudios retrospectivos. Entonces son las ramas de epidemiología. O sea, busca la distribución, estudia también la relación entre variables. Entonces, ¿cuál sería la clave? Medio raro. Bueno, en realidad la clave sería la E, ¿no? O sea, todas aplicarían. La historia natural de la enfermedad también estudia, describe en tiempo la enfermedad. Descripción del estado de salud de la población también describe, no es descriptiva. Valoración de intervención también. Ya, bueno, esta pregunta también me parece extraña, que esto también ha venido en salud. ¿Cuál sería la clave, según lo que les he dicho? Yo no le encontraba clave tampoco, pero al menos la más cercana. Porque en realidad la epidemiología estudia todo eso. Bueno, para englobar todas las enfermedades, sería la A. Ahora, las claves, lo malo es que, como también comentaba algunos de sus compañeros, las únicas claves que tenemos certeza que son las claves son las que salieron publicadas del residentado, porque el residentado felizmente últimamente están publicando las claves. Ahora, del ENAM y de salud casi no publican, no tenemos mucho, ¿no? Pero la que más engloban todas las enfermedades son las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y recuerden, aprovechando que estamos viendo enfermedades transmisibles y no transmisibles, ahorita estamos sufriendo una transición epidemiológica. Una cosa es transición demográfica y otra cosa es transición epidemiológica. La vez pasada vimos, ¿no?, transición demográfica, cambio de una ¿cómo se llama?, de una distribución donde hay alta mortalidad y natalidad a una de menor mortalidad y menor natalidad, sino una zona pre-transicional, tres fases pre-transicional, transicional y post-transicional, ¿no? Pero hay otra, que es la transición epidemiológica, que pasamos de un periodo en cual predominan las enfermedades infecciosas sobre las crónicas. ¿Por qué? Porque también les dije, porque antes la gente se moría, por ejemplo, yo tenía predisposición de tener cáncer de estómago, pero de niñito me morí de cólera, entonces nunca me dio cáncer. A otra en el cual predominan las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Ya descubrieron los antibióticos, hay mayor esperanza de vida, las personas viven más. Por ejemplo, también les di el ejemplo a ustedes, no recuerdo el ejemplo del conejito. Por ejemplo, una de mis tías cuida conejo, ¿no? Y cada cierto tiempo los mato para comer. Pero yo tenía una compañera que tenía su conejo, y su conejo tenía como 8 años y se murió de un cáncer. De repente los conejitos de mi tía podrían tener cáncer, pero nunca lo supimos porque lo mataron antes, ¿no? Entonces vemos la transición de una zona de
de donde predominan las enfermedades infecciosas a otra donde predominan las enfermedades crónicas. Esa es la transición epidemiológica, por si acaso, ¿ya? Las variables clásicas de la descripción epidemiológica, ¿cuáles son? Tiempo, lugar y persona, ¿no? Ya, al menos ya quedó claro, porque una vez también les decían tiempo, lugar y persona, pero todos decían, no, pero esa gente huésped de ambiente. No, esa es otra cosa. La descripción es tiempo, lugar y persona. La prevalencia de una enfermedad disminuye ¿cuándo? ¿Cuándo disminuye la prevalencia de una enfermedad? ¿Recuerdan? Cuando menor duración de la enfermedad. Ya, puede ser, puede ser. Entonces vamos a hacer un repasito rápido también de medidas de frecuencia, sobre todo de prevalencia e incidencia, porque eso también viene bastante. Aunque en salud pública, bueno, según el banco que tengo, vienen preguntas, pero no vienen mucho en general, no tengo muchas preguntas de esto. Pero en los demás exámenes, igual siempre les digo, NAM o residentados, esto sí tienen que saberlo muy bien, porque esto siempre viene, tienen que saberlo. Al menos para que les sirva para continuación, pero aquí tienen para resolver esa pregunta al menos. Entonces tenemos medidas de mortalidad, tenemos la mortalidad general y específica, la letalidad. Y las medidas de morbilidad tenemos la de prevalencia, incidencia acumulada y densidad de incidencia. Ahorita vamos a revisar las medidas de morbilidad, o sea, miden qué tanta de proporción hay de enfermos, ¿no? En cambio, mortalidad, qué tanta proporción hay de muertes. Una de ellas es la prevalencia, que es el número de individuos que en relación con la población total padecen una enfermedad determinada en un momento específico. Y representa la probabilidad de que un individuo sea un caso de dicha enfermedad en un momento específico. Ya, de manera sencilla. Es el número de casos que hay en toda la población. Número de casos, o sea, el número de casos que hay en toda la población sobre el total de toda la población. Imaginémonos que en un país, les dije que la insuficiencia renal crónica sea el 11%. Eso significa que si yo tengo 100 personas acá sentadas, al menos 11 van a tener IRC. Por ejemplo. Eso significa, es la probabilidad de tener la enfermedad. Eso mide la prevalencia. ¿Y la prevalencia cuándo aumenta y cuándo disminuye? Vamos a dibujar. La vez pasada creo que les dije un dibujito, ¿sí o no? Vamos a dibujar dos dibujitos. Les dije que los estudios de prevalencia son estudios de un corte transversal, ¿sí o no? Hago un corte en el tiempo y mido cuántos están enfermos o cuántos están expuestos. Si la enfermedad dura poquito, por motivos X, porque mueren rápido, porque aparece la enfermedad rápida. Cuando hago el corte de investigación, seguramente solo voy a agarrar uno. Pero si la enfermedad dura bastante, porque es crónica, por ejemplo, cuando hago mi corte voy a agarrar a más. Por ejemplo, aquí he agarrado a 2, en cambio aquí he agarrado a 1. Entonces aquí la prevalencia es igual a 1 y aquí la prevalencia es igual a 2. Yo voy a decir que la prevalencia de esta enfermedad es el doble que la prevalencia de acá. Es porque la enfermedad dura poquito. Entonces cuando yo hago mi estudio transversal, hago el corte, encuentro poquito. Por ejemplo, resfrío común hay acá por todas partes, no estás en el carro, todo el mundo está resfriado, pero ahorita acá, ¿cuántos hay resfriados? Tal vez haya uno nada más. ¿Por qué? Porque el resfrío común dura poquito, 5 días, una semana máximo. La diferencia es que el resfrío común es que tiene alta incidencia, porque hay mayor cantidad de casos nuevos. Esa es la diferencia. Entonces, la prevalencia, ¿cuánto aumenta? Aumenta cuando hay mayor duración de la enfermedad. Entonces, todas relacionanla con la mayor duración de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si prolongo la vida de los enfermos, entonces también aumenta la prevalencia, ¿sí o no? Prolongación de vida de los pacientes. Aumento de casos nuevos. Obviamente, si hay más casos, aumenta la prevalencia. Si inmigran casos, también. Si ingresan casos nuevos, también es lo mismo. Si emigran los sanos, también, porque mi población empieza a disminuir, aumenta la prevalencia. Y mejora la probabilidad de diagnósticas, eso también. Ahorita hay un aumento de prevalencia de cáncer. ¿Por qué? Porque aparte de que las personas viven más, también hemos mejorado nuestros métodos diagnósticos. Antes morían y no sabíamos por qué. Ahora sí sabemos. Ahora, la prevalencia disminuye ¿cuándo? Cuando dura poquito, la enfermedad dura poquitito. Existe una elevada letalidad, por eso dura poquito. Mueren rápido, entonces hay una baja prevalencia. Disminuyen los casos nuevos, inmigración de sanos, emigración de casos y aumento de tasa de curación. O sea, si se curan rápidamente, entonces disminuye la prevalencia. El otro es la incidencia.
expresa la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una población desarrollan una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que yo que estoy expuesto, por ejemplo aquí hay alguien resfriado y la enfermedad, la prevalencia de esa enfermedad es, imagínense, del resfrío común, la prevalencia es el 20%, imagínense, y yo estoy sano. Pero aquí hay alguien resfriado y está estornudando, estornudando, estornudando. Significa que yo tengo la probabilidad del 20% de resfriarme también. Eso mide la incidencia. La probabilidad de que una persona expuesta tenga la enfermedad. Y la forma, hay dos formas de medir. Hay dos tipos de incidencia. Hay la tasa de incidencia y o densidad de incidencia, y hay la incidencia acumulada. La tasa de incidencia casi nunca preguntan. Nunca he visto una pregunta, o alguna vez he visto alguna pregunta que dice tasa de incidencia y a veces preguntan por la incidencia acumulada. Pero no es común que venga. ¿Y qué mide la tasa de incidencia? Expresa la ocurrencia de la enfermedad entre la población en relación con unidades de tiempo persona, por lo tanto mide la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. O sea, la tasa de incidencia te mide la velocidad que ocurre la enfermedad, porque dentro de esta tasa hay el factor tiempo. Es el número de casos nuevos sobre la suma de todos los periodos libres de la enfermedad durante un periodo de tiempo definido. Esa es tasa de incidencia. En cambio, la incidencia acumulada es la incidencia que todo el mundo conoce, que es el número de casos nuevos sobre el total de personas libres de la enfermedad al inicio del estudio. Esa es incidencia acumulada. Y mide el riesgo, aparte de probabilidad, el riesgo de enfermar. Les dije, ¿no? Yo tengo el riesgo del 20% de que me resfríe, pues, si alguien está por aquí estornudando. Ya, eso. De acá al menos acuérdense la incidencia acumulada, pues la de arriba se complican mucho, al menos apréndanse la incidencia acumulada. ¿Por qué? Porque con la incidencia acumulada voy a medir el riesgo relativo, que sirve para los estudios de cohorte. Entonces, si viene una pregunta, dice que la incidencia sirve para, ¿qué datos nos da la incidencia? Nos da la velocidad de ocurrencia de la enfermedad y también la probabilidad de enfermar. Esos dos. Hay preguntas que dicen eso, por si acaso. Y aquí hay una tablita de resumen. Empecemos de acá. Prevalencia. ¿Qué mide? La parte de la población con enfermedad, o sea, la magnitud del problema. Se mide casos nuevos y antiguos sobre la población total y sirve para enfermedades crónicas. La densidad de incidencia o tasa de incidencia mide la rapidez de cómo se difunde la enfermedad, o sea, la velocidad. Es la división casos nuevos sobre tiempo, es tiempo de exposición, tiempo. En cambio, la incidencia acumulada es la probabilidad de enfermar, casos nuevos sobre la población en riesgo. Y es una corte, bueno, se utiliza con cortes fijas, en cambio la densidad de incidencia, cortes dinámicas. Esto también lo vimos la vez pasada. Y por si acaso recuerden la relación prevalencia-incidencia. Solo acuérdense de esta fórmula. Prevalencia es igual a incidencia por la duración de la enfermedad. Es la fórmula. Por ahí ya venía alguna pregunta, no en ENAM, en otro tipo de examen. Pero al menos recuerden esa fórmula. Entonces, la prevalencia de una enfermedad disminuye ¿cuándo? Cuando dura poquito la enfermedad, ¿sí o no? Existe menor duración. Ahí está, esta sería la clave, ¿sí o no? ¿Es una baja tasa de letalidad? No, más bien al revés, ¿no? Si baja tasa de letalidad significa que la enfermedad dura más, ¿no? Hay migración sanitaria. Entonces la A sería la respuesta. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Ah, ya. El numerador de la prevalencia. Papayita, ¿cuál es? Número de casos, ¿sí o no? Número de casos sería la clave. Ya, sobre la incidencia, marque la opción correcta, dice. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Es el número de casos nuevos en una población en riesgo en un periodo de tiempo determinado. Sí, pues número de casos nuevos en una población en riesgo de enfermar. Sí, sería la A. Está bien. Aquí viene otra pregunta. En un país X, durante los últimos 5 años, el número total de casos de malaria mantiene una tendencia ascendente. O sea, casos nuevos, dice. Total de casos de malaria mantiene una tendencia ascendente. No, bueno, no dice casos nuevos, pues me doy una idea de casos nuevos ya. Superior a la de crecimiento de la población. Este cambio anual de frecuencia total de malaria tiene su origen en la modificación de ¿qué? Incidencia sería, ¿no? Ya les dirigí la clave. Durante los últimos 5 años, el número total de casos de malaria mantiene una tendencia ascendente, o sea, está subiendo, porque hay apareciendo nuevos casos, ¿sí o no? Y eso tiene que ver con la incidencia. Y entonces la clave sería incidencia. ¿Ya? Una pregunta un poquito para pensar.
Ya, entonces, bueno, esta pregunta ya es de estudios epidemiológicos o estudios de investigación. Ya acabamos. Vieron que prevalencia e incidencia ha venido un poquito más. Entonces, eso al menos tienen que estudiar bien. ¿Ya? Ahora, otro tema que siempre viene son los estudios, ¿no? Los estudios epidemiológicos. Eso también siempre viene. En salud, ENAM nunca falta un examen al año. Recién dado peor todavía, siempre viene una pregunta de esto. Entonces, pero en salud también ha venido. Entonces, hay que recordar qué son los estudios epidemiológicos. Al menos acuérdense de esta tablita nada más, ¿no? Que los estudios epidemiológicos se dividen o podemos clasificarlas según si es que existe intervención o no existe intervención. Si no existe intervención, o sea, solamente lo único que hacemos es mirar, o sea, miramos nada más, miramos lo que ocurre, se llama observacional, porque miramos nada más, observamos. En cambio, si nosotros nos metemos y modificamos y seleccionamos, tú vas a recibir este medicamento y tú no vas a recibir este medicamento, ahí se llama experimental. O sea, observacional lo único que hago es observar, no hago nada más. Experimental ahí sí yo selecciono quién va a ser un grupo control, cuál va a ser mi grupo de estudio. Pero aquí le voy a dar una intervención, o sea, no se confundan con mi grupo de cohorte ni nada, ¿no? A un grupo que le voy a intervenir con algo, le voy a dar el factor que quiero estudiar y a otro no le voy a dar. Aquí el mismo investigador es el que manipula. En cambio observacional no, lo único que hago es observar lo que ocurre. Ahora en observacional, si existe un grupo de comparación, si es que no hay ningún grupo de comparación, o sea, solamente veo un grupo, se llama descriptivo, solamente describo a este grupo, nada más. Son los estudios casos clínicos, series de casos y los estudios transversales. Les dije que los estudios transversales sirven para medir la prevalencia. Los estudios transversales sirven para eso, para medir la prevalencia. En cambio, los estudios analíticos es cuando existe un grupo de comparación, o sea, hay un grupo caso y hay un grupo control, o hay un grupo expuesto y hay un grupo no expuesto. Entonces, analíticos. Los analíticos hay un grupo de comparación. Si es que partimos por la enfermedad, o sea, parto del enfermo a la exposición, es estudio de casos y controles. En cambio, si parto de la exposición a la enfermedad, es estudio de cohorte. ¿Ya? Igualito, de repente ustedes habrán hecho un estudio de casos y controles en pregrado o alguna vez. ¿Ustedes qué iban? Ustedes buscaban ya a los enfermos. Si quisieron alguna vez un caso y control, ¿qué buscaban? Primero buscaban al enfermo, ¿sí o no? Preguntaban las historias clínicas y buscaban desde la enfermedad y buscaban sus antecedentes, buscaban todas sus historias, sus antecedentes. Iban de la enfermedad al riesgo. En cambio, probablemente, es muy probable que ustedes no hayan hecho un estudio de cohorte porque tuvieron que hacer un seguimiento durante bastantes años. Entonces ustedes partirían de la exposición hacia la enfermedad. Aunque pueden hacer cohortes retrospectivas también, que también se puede hacer. Ahora, si es experimental, si es aleatorio y hay un grupo control, se llama ensayos clínicos aleatorios. De manera rápida, estudios descriptivos, ¿cuáles son? Algunos nada más. Uno importante son los estudios ecológicos, en el cual yo trabajo con data agregada de toda una población. O sea, aquí mi sujeto de estudio o mi unidad de muestral no es un sujeto, es una población. Por ejemplo, los países de Sudamérica. Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, ya, esos son. Y tasa de mortalidad infantil en cada país. Relaciona estas variables y ¿con qué? Y con su PBI per cápita, listo. Relaciono estas variables y ya tengo un estudio ecológico. Y al toque lo sacan, para los que van a hacer ahora que están para sacar su título tienen que hacer su tesis, solamente con data del INEI ya tiene su trabajo de investigación, que es un estudio ecológico, y encima es de asociación de variables. Entonces describen la enfermedad en una población en relación a variables de interés. La ventaja es que se realiza muy rápido y es poco costoso. Busco en internet, lo bajo la información, utilizo mi prueba estadística y listo, ya tengo mi estudio ecológico. La limitación es que puedo incurrir a la falacia ecológica. Eso recuerden, falacia ecológica. Es cuando yo extrapolo mis resultados a nivel poblacional en individuos. O sea, lo que yo encuentre, yo puedo concluir en poblaciones. O sea, puedo decir que en aquellos países
En aquellos países donde tienen PBI per cápita, o sea, los países pobres, tienen alta tasa de mortalidad infantil. Lo único que puedo concluir es esto, pero tampoco no puedo concluir que las personas pobres tienen alta tasa de mortalidad infantil. Eso yo no puedo concluir. Eso es una falacia ecológica. Solamente concluyo de mi unidad muestral. Serie de casos describen la experiencia de un diagnóstico similar, ¿no? Hay varios casos sobre un diagnóstico similar y de repente es un diagnóstico nuevo, algo que no se presenta nunca, a una serie de casos. Y los estudios transversales, que les dije que se utilizan fundamentalmente para hacer estudios de prevalencia, para conocer la prevalencia, son los estudios transversales. Y las ventajas son fáciles de ejecutar, son poco costosos. Y las limitaciones es que por sí mismos no sirven para investigar causas, ¿no? No ven relación causal porque son estudios descriptivos, solamente trabajamos en un solo grupo. Ya, acá, ahora, terminamos con un grupo. Ahora tenemos grupo de comparación. Eso se le llama estudios analíticos. Estoy comparando grupo A y grupo B. El primer grupo, el primer tipo, son los estudios de casos y controles, que son retrospectivos. Estudios retrospectivos, que tenemos dos grupos, mi grupo caso y control. Mi grupo caso son los sujetos enfermos y mi grupo control son los sujetos sanos. Y de aquí parto así que fueron expuestos o no expuestos a la enfermedad. O sea, viajo al pasado, retrospectivo. Y yo mido la asociación a través del odds ratio. En la selección de casos los casos en este tipo de estudios deben seleccionarse de esta manera. Deben representar la historia natural de la enfermedad. Idealmente seleccionar todos los casos de una población determinada. Todos los sujetos portadores de la enfermedad deben tener igual probabilidad de ser escogidos, o sea, debe ser probabilístico, ¿no? Muestreo probabilístico, idealmente. Y los controles deben provenir de la misma población, no voy a utilizar una población distinta, ¿no? De donde vinieron los casos. Con la misma probabilidad de exposición, si voy a trabajar con población pobre, mis controles también tienen que ser de población pobre, ¿no? O dependiendo del estudio que estoy realizando. Y debe haber una relación, ¿no? Al menos de 1, 1, 1, 2 con respecto a mi caso, ¿no? Tengo un caso, al menos un control o dos controles. Las ventajas también, que son menos costosos, corta duración, se aplican para enfermedades raras, o sea, preferible usar para enfermedades raras, o sea, sirve para enfermedades raras y permiten el análisis de varios factores de riesgo. Limitaciones, no estiman directamente la incidencia. Ve, aquí dicen, no estiman directamente la incidencia. Los que estiman directamente la incidencia son los de cohorte, eso recuerden. Y son fáciles de introducir sesgos. En cambio, los estudios de cohorte son identificados los sujetos en función de la presencia o ausencia de la exposición a un factor. O sea, yo parto de la exposición a la enfermedad. Yo separo mis dos grupos, expuestos y no expuestos, y veo durante años, 10 años, 5 años, cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron, en expuestos y no expuestos. Y a ellos les puedo calcular su incidencia. Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos. Y hallo mi riesgo relativo. División, incidencia en expuestos y no expuestos es el riesgo relativo. ¿Ya? Las ventajas de los estudios de cohorte, que estiman incidencia. Es lo más importante del estudio de cohorte. Por eso en el Perú, ¿ustedes creen que hay estudios de cohorte? Pero hay poquititos, muy poquitos. Por lo tanto, no tenemos incidencias de varias enfermedades. O si es que lo hay, lo miden de manera indirecta. No hay muchos estudios de incidencia. Más hay de prevalencia. Por ejemplo, ustedes ven un estudio, dicen, número de neumonías en el hospital 2 de mayo. Ya, eso es un estudio de prevalencia, porque solo hicieron un corte en un día, en un mes, y ven cuántos casos hubo sobre la población de enfermos y vieron que la incidencia fue el 20%, 30%. Eso es un estudio transversal. Pero un estudio de cohorte hago el seguimiento a través del tiempo. Ahí sí puedo hallar los incidencias. ¿Por qué? Porque hallo casos nuevos. Porque yo parto desde que están sanitos y al primer año se enfermó uno, ya tengo un caso nuevo. Al segundo año se enfermó otro, tengo otro caso nuevo, ¿no? Entonces hago un seguimiento. La posibilidad de sesgos es baja y sirven para estudio de exposiciones raras. Exposiciones raras, pero sirve para enfermedades frecuentes, ¿no? Para enfermedades frecuentes sirve, pero para exposiciones raras. O sea, ventaja que puedo utilizar para enfermedades frecuentes.
Limitación, que es coste elevado, pues si es que voy a hacer un seguimiento durante años va a ser muy costoso. Es difícil de ejecutar porque estar buscando a todas las personas que no se me vayan o que me den datos es difícil. No son útiles para enfermedades raras, requieren generalmente un tamaño muestral elevado. Y también hay posibilidad de pérdida de sujetos durante el seguimiento. Ya, estos son los estudios observacionales. Recuerden, yo no hago nada, yo nomás observo, nada más. En cambio, experimentales, ahí sí, el investigador manipula las condiciones de la investigación. El investigador decide quién está expuesto y quién no está expuesto. En cambio, el de corte, por ejemplo, él solo miraba quiénes estaban expuestos y quiénes no estaban expuestos. Él solamente miraba, nada más. En cambio, aquí sí, él decide. Imagínense, un estudio de corte, experimental sería, aunque no te permitiría el comité de ética, sería, a ustedes 10 van a fumar durante todo un año y ustedes 10 no van a fumar durante todo un año. Y entonces le haces el seguimiento y ya ves, ¿no?, qué ocurre, ¿no? Eso sería un experimental, pero obviamente no está permitido realizar eso, ¿no? Por eso se hace estudios de corte, buscan a personas que tienen la exposición y otras que no. El gran control que tiene sobre el diseño facilita la interpretación de asociaciones causales. Entonces los estudios experimentales son los que permiten determinar asociaciones causales. Eso recuerden, estudio experimental, asociaciones causales. Y cumplen 3 características, que hay una intervención, hay aleatorización y hay un grupo control. Esas 3 características deben cumplirse. Las ventajas: mayor control del diseño, yo controlo toda la situación, menor posibilidad de sesgos y es repetible, porque si yo controlé las condiciones, significa que si otro realiza el experimento con las mismas condiciones, posiblemente encuentre los mismos resultados. Limitación, que es altamente costoso. Hay limitaciones tipo ético, ya les di el ejemplo. Y dificultades en la generalización debido a la selección y la propia rigidez de la intervención. Y un tipo de estudios experimentales son los ensayos clínicos que se realizan para los fármacos. Cuando sale un fármaco al mercado, previamente ha habido estudios en el cual se ha visto si es que la droga funciona o no. Primero hacen estudios in vitro, después en animales, hasta que por fin le autorizan y empieza la investigación en humanos. Entonces, en humanos tenemos estas 4 fases, fase 1, 2, 3, 4, las 4 fases. La fase 1 son diseñados para establecer los efectos de la nueva droga en humanos, o sea, vamos a aplicar por primera vez en seres humanos a ver qué ocurre. Y generalmente se utiliza en sujetos saludables, o sea, personas sanas y que son voluntarias. Por ejemplo, ustedes se pueden presentar de voluntario para que me apliquen este fármaco, para medir cuáles son los efectos tóxicos, absorción, distribución y metabolismo, ¿no? Entonces ahí vamos a saber cuál es la dosis máxima, la dosis mínima, cómo se excreta. Todos esos estudios se hacen en la fase 1. Todo lo que ven en el encarte de que vienen los medicamentos, posiblemente la gran parte lo han hecho en la fase 1. La gran parte, ¿no? La parte de efectos adversos ya son las últimas fases. La fase 2. Después de haber completado exitosamente la fase 1, se evalúa la seguridad y eficacia en una población mayor, pero de individuos que están con la enfermedad. O sea, ya aplico el medicamento ya a personas enfermas, pero un grupo pequeño. La tercera y última fase, estamos en la tercera, antes de la preaprobación del fármaco, se realiza un grupo más grande de individuos relacionados con la enfermedad. Y generalmente esta nueva droga se compara con la droga actual que se está utilizando. De repente ahorita todos utilizan un fármaco para la hipertensión y yo descubrí un nuevo medicamento para la hipertensión. Entonces yo comparo este nuevo fármaco con el fármaco para la hipertensión. Y ya hago en poblaciones grandes. Luego que veo que mi fármaco sí funciona, aplico mis pruebas estadísticas, tipo el ejemplo que les di de antes, ¿no? El tratamiento A es mejor que el tratamiento B, o el tratamiento A es igual al tratamiento B, y veo que significativamente hay asociación significativa, entonces veo que mi fármaco es mejor, entonces sale al mercado, lo demostré. Entonces, en la fase 4 ya es cuando ya fue aprobado a la venta. Apruebo la venta, y todos los fármacos que ustedes vayan a la farmacia están en fase 4. Hay fármacos que salen el primer año, están siendo de venta, pero se dan cuenta que hace daño o tiene muchos efectos adversos y lo retiran del mercado, ¿no? O se dan cuenta que sirve para otra cosa, ya, entonces lo retiran y utilizan para otra cosa, ¿no? Como ocurre varios fármacos conocidos. Entonces son las 4 fases. Y aquí está de manera resumida, ¿no? Primero en animales, después con voluntarios sanos, después con pacientes y al final, fase 4, ya hacen un seguimiento de eventos adversos. Porque es distinto
realizar mi fármaco en condiciones experimentales que cuando ya está a la venta en público en general, ¿no? Hay algunas personas que tienen muchas enfermedades, polifarmacia, entonces hay algunos que les puede afectar. Entonces, esa es la fase 4, seguimiento de eventos adversos también, ¿no? Y la última parte de la investigación, bueno, los estudios epidemiológicos, es la revisión sistemática. Es la revisión, es una forma de resumir todo, por así decirlo, resumir todos los estudios, pero con respecto a una pregunta específica. Yo quiero hacer una pregunta de investigación. Quiero saber cuál es el mejor fármaco para tratar la diarrea en niños menores de 1 año. Esa es mi pregunta. Entonces yo hago mi revisión sistemática de todos los artículos que respondan a esta pregunta. Y es una revisión sistemática. Pero si es que le aplico también análisis estadístico a toda mi revisión, eso se le llama metaanálisis. Y seguramente alguna vez se habrán topado con un estudio que tienen estos dibujitos, este dibujito de acá. Ese es un metaanálisis. Aquí están todos los estudios que dicen que están a favor. ¿Ves? Este estudio está a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor. Este casito se va en contra. Pero en promedio, todos los estudios están a favor de este fármaco. Eso significa que este fármaco funciona para la diarrea en niños menores de 1 año. Por ejemplo, ¿no? Es un metaanálisis. Es el máximo nivel de evidencia. Entonces aquí tenemos los niveles de evidencia. El nivel de evidencia más bajo es los experimentos in vitro y en animales. Y en seres humanos son las opiniones de expertos, ¿no? Las opiniones de expertos, por ejemplo, un médico en el hospital están rotando y él da su opinión. Este medicamento funciona en este tipo de personas. Su nivel de evidencia es baja. Sobre él están los informes de caso o las series de casos. Después están los casos y controles, corte más arriba, ensayos clínicos aleatorizados dobles ciegos, y en la cúspide están las revisiones sistemáticas y metaanálisis. De estas revisiones sistemáticas es de donde sacan las guías de práctica clínica, generalmente, ¿no? No publican guías de práctica clínica, de repente alguna vez ustedes han buscado guías de práctica clínica, el GINA se sigue publicando, de neumonías, ya publican y al final hay bibliografía, hay 10 hojas de bibliografía. Generalmente la mayoría de todas son revisiones sistemáticas. Ya hicimos un repaso de los estudios epidemiológicos. Aquí, ¿cuál sería la clave? Aquí creo que salud, todos son la clave la A. Gracias. En la selección de sujetos en estudios de casos y controles no debe influir la exposición o no exposición al factor de riesgo. Eso sí es cierto. Lo que importa es ¿tiene o no tiene la enfermedad para seleccionar si es caso o control? Cuando influye exposición o no exposición es estudios de cohorte, ¿no? Entonces la clave sería la A. Siguiente pregunta. En un estudio, si haya la cantidad de personas que poseen una cantidad dentro de una población, ¿se trata de un estudio? ¿Qué estudio? La cantidad de personas que poseen una enfermedad dentro de una población. ¿Qué estudio es, papayito? Transversal, ¿cierto? Transversal. Estamos viendo el año pasado. Fácil. En un estudio de la causa de una enfermedad, la diferencia esencial entre un estudio experimental y uno observacional consiste en que la investigación experimental, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia en un experimental y uno observacional, no? Experimental y observacional. Versus. Le dije que observacional, lo único que hago es mirar nada más, no manipulo nada. Experimental sí manipulo. Hay que buscar una clave que diga eso, ¿no? Experimental retrospectivo, no hay estudios experimentales retrospectivos. Son prospectivos, ¿no? No voy a viajar al pasado, a menos que haga un estudio de viajar al pasado, no sé, pero no es retrospectivo. Los grupos de estudio y control son de igual tamaño. No necesariamente, podría ser. ¿Es un estudio prospectivo? Podría ser, como les digo, generalmente son prospectivos. A ver, sigamos viendo las claves. Los investigadores determinan quiénes están o no expuestos a los factores causales supuestos. Eso sí es cierto, ¿sí o no? ¿Los grupos de estudio y de control son seleccionados según el antecedente de exposición al factor causal expuesto? No, esto no. Bueno, aquí las claves podrían ser la C y la D. Porque la diferencia, aunque aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre observacionales y experimentales? No dicen cuáles son los experimentales. Aquí los observacionales pueden ser también prospectivos, ¿sí o no? Los de cohorte. Entonces aquí sería la clave la D, ¿no?
Por eso sería la clave LADE. Ya, también una pregunta medio para pensar. Ya, aquí vemos, aquí empezamos con las preguntas. ¿Cuál es el mejor diseño? Si se quiere evaluar la asociación entre tabaco y variables, cualquier variable, puede ser cáncer, bronquitis, no sé. ¿Cuál es el mejor diseño? No, puede ser corte, también puede ser caso y control. O sea, de qué depende, pues. O sea, si me quiere decir si se quiere evaluar la asociación entre tabaco y variables, y quiero utilizar la que tiene mayor evidencia, entonces la mejor sería la de corte, ¿sí o no? Ahora, si es que yo quiero evaluar la asociación entre tabaco y variables y no tengo presupuesto, ¿cuál sería el mejor? Casos y control. Por eso depende. Bueno, pero si vemos en la perspectiva de que queremos buscar la mejor evidencia, sería corte, ¿no? Aquí le hemos puesto corte. Pero aquí ve, por ejemplo, aquí hay una pregunta que depende. O sea, no puede ser una o puede ser otra. Hasta quizás experimental, quizás ensayo clínico controlado. De repente encontré que el tabaco cura cierta enfermedad y estoy buscando la asociación entre el tabaco y otra enfermedad. Pues, falta datos acá. Y así vienen estas preguntas de salud. Por eso es lo que es mi queja con estos exámenes. La siguiente pregunta. Para obtener una sólida evidencia de causalidad entre un posible factor etiológico y un daño de la salud, ¿se debe utilizar qué cosa? Causalidad. ¿Cuál es? ¿Ah? Ensayo clínico, ¿sí o no? Ya les dije, los estudios experimentales sirven para ver causalidad. Entonces la clave sería esa, ¿no? Ensayo clínico aleatorio. Ya, la siguiente pregunta. En la fase 4 de estudios sobre el uso de nuevo fármaco, corresponde a un estudio tipo y tiene como finalidad evaluarla. Eso creo que revisamos la vez pasada. ¿Cuál sería? La C, a ver, vamos a ver. Recuerden, la fase 4 es para qué, cuando ya el fármaco ya está a la venta, ya está en las farmacias. Recuerden, cuando pasen en la calle y vean una farmacia, digan, este medicamento está en fase 4. Cualquier medicamento que compren es fase 4. Y ven si es que sirve para qué, para ver si un medicamento es seguro o no, ¿no? O sea, obviamente en todo el seguimiento, desde que sale el fármaco, empiezan a producir el fármaco, hacen un estudio de seguridad, pero también están, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, ensayo clínico, farmacodinámica de la droga, no. Farmacodinámica generalmente lo utilizan en la fase 1, ¿sí o no? Eficacia del fenómeno, ¿cuál fenómeno? Aquí no. Seguridad terapéutica longitudinal. Puede ser, eficacia de la dosis, condición de administración. No, esto es generalmente igualito. Sería la C. ¿Ya? La clave sería la C. Ahí, bueno, aquí por descarte, porque también para mí sería ideal que hubieran puesto acá ensayo clínico, ¿no? En vez de longitudinal, pero bueno, así lo han puesto. Dígame. La dosis. Como les dije, generalmente en la primera fase es donde vemos la dosis máxima y la dosis mínima, en la fase 1, en adultos. Pero generalmente se va corrigiendo ya. En la fase 2 ya se va corrigiendo, porque ya estoy aplicando en enfermos. Pero igual, cuando ya esté en la fase 4 ya sabemos la dosis, ¿no? Pero igual, en la fase 4 también te das cuenta que en dosis muy alta produce daños en los niños, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en el internado, a los niños, a los paracetamol le dábamos, como era 15 miligramos por kilogramo. Eso es lo que siempre daba en la receta, pero después salió la DGM, sacó una alerta que dijeron de que 15 miligramos por decilitro le causa daño. 15 miligramos por kilogramo le causa daño, tiene que darse menos de eso. Generalmente ellos recomiendan 10 miligramos por kilogramo. Lo malo que darle a un niño 10 miligramos por kilogramo, a nadie le baja la fiebre con eso, le da cosquillas. A nadie le baja eso la fiebre. Pero eso han encontrado seguramente, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, esta pregunta viene del ENAM y vino al año siguiente en el Salud. Un médico serumista quiere encontrar evidencia si se debe usar o no corticoides en caso de bronquiolitis. Leyó un artículo que sintetiza 9 ensayos clínicos y encuentra que el efecto global, que incluye a todos los pacientes de los estudios seleccionados, es un riesgo relativo 0,27. Un riesgo relativo 0,27. ¿Qué significa que un riesgo relativo sea igual a 0,27? ¿Qué significa? ¿Qué es factor de riesgo o factor protector? Es factor protector, ¿sí o no? Cuando el riesgo relativo es mayor a 1, es factor de riesgo.
Cuando es menor de 1 es factor protector. Entonces, cuando ustedes hacen un estudio con fármacos, lo que van a encontrar generalmente son riesgos relativos menor que 1. Entonces, son factores protectores. Entonces, este medicamento es un factor protector. Cuando interesa, también les dije, creo, la vez pasada, a ustedes les tiene que gustar en algún momento estos temas de estadística, porque cuando entren a la residencia van a llevar método 1, método 2, método 3, o sea, cada rato, y en los exámenes vienen esto, cada rato riesgo relativo. Tienen que saber esto. Entonces aquí la respuesta sería metaanálisis. Aunque podría ser revisión sistemática, podría ser, pero el que más se direcciona porque están aplicando métodos estadísticos es metaanálisis. Metaanálisis forma parte, está dentro de revisión sistemática, pero la respuesta es metaanálisis. Ya, acabamos con la parte de epidemiología. Ahora vamos a ver una pregunta, creo que ha venido de demografía nada más. Es sobre hay una pregunta, tasa de mortalidad infantil. En realidad en salud ha venido puras preguntas de mortalidad, puras preguntas de muerte. Entonces vamos a ver qué es mortalidad. Es un conjunto de fenómenos asociados a las disfunciones, o sea, conjunto de fenómenos a las muertes, ¿no? ¿Y cómo se define la disfunción según la OMS? La desaparición permanente de todo signo de vida, momento cualquiera posterior al nacimiento, ¿no? O sea, desaparición de signo de vida después del nacimiento. O sea, así lo miden las disfunciones. Por lo tanto, esta definición no comprende disfunciones fetales. O sea, cuando miden mortalidad no incluyen a los fetos, la muerte de fetos, ¿no? O los abortos, no se incluyen. Ahora, estudiar la mortalidad es importante porque, uno, porque la disminución de los miembros de una población trae como consecuencia variaciones en el tamaño, distribución geográfica, composición de la población, ¿no? O puede aumentar o disminuir una población. Obviamente con la mortalidad va a disminuir la población. Y sirve para determinar el crecimiento de una población. Estos nacimientos menos defunciones, esto les dije que se llama crecimiento natural, que vino en un examen de residentado vino. ¿Cuál es el crecimiento natural? Te dieron todos los números, nomás tenías que restar. Y más o menos el saldo migratorio. Entonces permite determinar el crecimiento real de la población. ¿Por qué? Porque es un factor que voy a utilizar, la mortalidad. ¿También para qué sirve? ¿Por qué? Porque es importante medir la mortalidad. La facilidad con la que se define y con la que se registra convierte en un dato más confiable y más susceptible de comparaciones que otros en la demografía. Si es más confiable, como el fallecimiento, una persona ha muerto o no ha muerto, o sea, es fácil, no es fácil, ¿no? Pero, o una persona ha fallecido, sabemos cuando una persona ha fallecido, obviamente, ¿no? Por eso es más confiable. Es frecuente que se utiliza la mortalidad como una medida de nivel de salud de una población. Por ejemplo, la mortalidad infantil, ¿no? Es un buen indicador del nivel sanitario y el desarrollo socioeconómico de un país. También es un instrumento importante para la evaluación en salud y también para la planificación de acciones de salud. Hay que recordar que tenemos tasas convencionales y quiero que se recuerden estas. La tasa de mortalidad infantil, que indica cuántos niños mueren antes de cumplir el año de vida. O sea, los menores de 1 año, eso es mortalidad infantil. No es menores de 5 años ni de 3 años. Mortalidad infantil es menores de 1 año. Y mortalidad neonatal es menores de 28 días, ¿no? Recuerden, la etapa neonatal dura 28 días, ¿no? O sea, de 28 días menos es tasa de mortalidad neonatal. Entonces, la tasa de mortalidad infantil, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la clave? No sé, número de menores de 1 año nacidos, ya eso la sé, ¿no? La sé, número de menores de 1 año y los nacidos en ese año. Es un problema en el análisis de mortalidad. Es una pregunta también, a mí me parece media subjetiva. De repente en ese hospital de salud, de repente ese es el problema de mortalidad, no sé, pero así han puesto la pregunta. ¿Cuál es el problema de análisis? Sí, pues bueno, en realidad podría ser cualquiera de estas, ¿no? Pero algo que sucede en el país es que hay un subregistro, ¿no? Pues han puesto al lado. Pero podría ser cualquiera de estas claves, por eso les digo. Porque podría ser esto, mira, la codificación CIE-10. Podría ser, a veces los médicos ni conocen el CIE-10 y ponen cualquier CIE-10. O a veces, por ejemplo, de interno yo tampoco ni sabía cuál era el CIE-10. Y a veces por apurado le ponía cualquier CIE-10. También es un problema. La medida epidemiológica más confiable, esta es otra pregunta, ¿cuál es la más confiable, la menos confiable? Eso también depende, ¿no?
Pero según les mostré, la mortalidad, debido a que es fácil definirla, es el indicador sería uno más confiable, entonces por eso sería la clave mortalidad. Pero como les digo, en mi opinión no debería venir preguntas así. Y la última parte, la parte de gestión. Gestión también han venido preguntas. Y aquí ya han venido preguntas de los, así le han llamado, los componentes del sistema de administración, así le han puesto el nombre. ¿Cuáles son? Pero en realidad no son componentes del sistema de administración, en realidad se llama función de la administración. Recuerden, son planeación, organización, dirección y control. Esos cuatro, nada más. Planeación o planeamiento, organización, dirección y control, o como les dije, yo me lo aprendí así cuando postulé a residencia, yo decía que sonaba como poder, ¿no? Como poder, ¿no? Le ponía, como poder sonaba, ¿no? Pero le borraba esta puntito de acá, es planificación, organización, dirección y control. Entonces, planeación, determinar por anticipado lo que yo quiero alcanzar. Los objetivos que quiero lograr por anticipado, esa es planeación. Organizar, ¿cómo voy a...? Es el acto, por su propio nombre lo dice, es el acto de organizar y estructurar e integrar los recursos y los órganos para obtener el objetivo, ¿no? Lo que quiero alcanzar. ¿Cómo voy a organizar mis recursos? Dirección, ya es cuando ya sé lo que quiero, ya organicé mi gente, ya sé qué va a hacer cada individuo. Y ahora ya vamos a dar rienda suelta a que funcione ya. Y está funcionando y voy a solucionar problemas. De repente yo estoy jefe de un hospital. Los jefes de hospitales o los jefes de un establecimiento son los que realizan la dirección. De repente un día hubo un problema, una queja de un paciente. Entonces tiene que ver cómo lo soluciona. O de repente no hay presupuesto y los médicos están de huelga. Tiene que ver la forma de cómo solucionar eso. Todo eso es dirección. Y tiene que ver mucho con liderazgo. Y control es la cuarta fase de la administración, que consiste en ver si los resultados planificados realmente se alcanzaron. O sea, en la planeación me fijé algún resultado, esto quiero lograr. En el control veo si es que realmente estoy cumpliendo lo que realmente quise. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, hay que traducirlas, ¿no? Pero así le han puesto componentes. Sería esto vino el año pasado, según lo que me han puesto acá. Aquí viene otra pregunta, una pregunta de misión, visión y toda la cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver? Esta pregunta, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el planeamiento estratégico. Cuando había visión, FODA y todo eso, eso es planeamiento estratégico. ¿Y qué es planeamiento estratégico? Es un proceso por el cual los miembros de una organización prevén su futuro, o sea, por eso es planeamiento, es la primera fase de la administración, planear. Prevén su futuro y desarrollan procedimientos y operaciones para alcanzarlo. Entonces nosotros definimos cuál es mi situación actual, cuál es mi misión y qué es lo que quiero lograr. Esa es mi visión. Mi misión es la razón de ser de una organización. ¿Qué es lo que soy? ¿A qué me dedico? Esa es la misión. En cambio, la visión es qué es lo que yo quiero ser, a dónde quiero llegar. Entonces, para alcanzar mi visión, tengo que tener objetivos y para lograr esos objetivos debo utilizar estrategias. ¿Cómo lograr esos objetivos? Por eso se llama planeamiento estratégico. Y para aplicar mis estrategias tengo que hacer un análisis interno y un análisis externo del entorno y del entorno. Ese es el análisis FODA, una forma de análisis. Hay varios análisis, uno de ellos es el análisis FODA. Entonces, análisis FODA. Recuerden al menos esta tablita. Análisis externo, análisis de mi parte externa. Tenemos el análisis de la oportunidad o amenaza. Cuando hay una situación externa que es favorable para cumplir mi misión, eso se llama oportunidad. En cambio, si hay algo externo que me dificulta cumplir mi misión, eso se llama amenaza. O sea, algo positivo es la oportunidad y algo negativo es la amenaza, pero externa. En cambio, en análisis interno del entorno, dentro de la organización, fortaleza es cuando algo interno, mi interior de mi organización, facilita el cumplimiento de mi misión. En cambio, debilidad, un factor dentro de mi organización obstaculiza el cumplimiento, ¿no? Fortaleza es algo positivo, debilidad es algo negativo. Piensa en una persona, ¿no? Una persona.
Una persona es fuerte, es algo positivo. Es débil, es algo negativo. Ahora su exterior. Cuando encontró dinero en el suelo, botado por ahí, es una oportunidad. Y apareció un ratero que le quiere robar, eso es una amenaza. Es algo externo. Ahora, si esta persona es fuerte y puede enfrentarse, ya, pues es algo, ¿no? Entonces, dependiendo de esas matrices, yo también puedo a una organización, si es fuerte o no, para determinados o amenazas o oportunidades. Entonces, ¿en qué termina mi análisis FODA? Mi análisis FODA termina en mi matriz FODA, en cual yo relaciono mis oportunidades y amenazas con mis fortalezas y mis debilidades. Yo uso mis fortalezas para aprovechar mis oportunidades, eso se llama potencialidades. Oportunidad con debilidad se llama desafío. Amenaza con fortaleza es riesgo. Y amenaza con debilidad es limitación. Entonces la peor zona. Eso también recuerda. Ya. Este enunciado, ¿qué cosa es? El centro de salud tiene que proteger la dignidad del personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en el ámbito de influencia. ¿Qué es? Misión, ¿sí? Es misión. Es a qué se dedica el centro de salud. Aunque esta palabrita para mí la malogra, pues el que ha hecho esta pregunta hace para confundir esto de tiene, ¿no? Tiene que proteger, ¿no? Pero si el centro de salud se dedica a eso, está bien, pues se dedica, ¿no? Protege a su personal y también protege a la población, entonces es su misión. Tal vez por ahí nos podríamos confundir, pero es la misión. Ahora, si diga, el centro de salud debe ser un centro que garantice el mejor atención de calidad y que su población reduzca la mortalidad y bla, 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 ya sería una visión, que es lo que quiero a futuro. La misión y visión es tarea de ¿quién? De todos, ¿sí o no? Porque si solamente, por ejemplo, ustedes van a ir al hospital a rotar cuando sean internos, van a ver que van a terminar su internado y ni siquiera van a saber cuál es la misión y visión, ni para qué estuvieron en el hospital. Eso es algo importante, o sea, los que ingresan generalmente eso ocurre en los privados, ¿no? Por ejemplo, en los bancos, ellos, primero lo que le meten en la cabeza, ¿cuál es nuestra misión y nuestra visión? Entonces, de acuerdo a eso se alinean, ¿no? Eso también se implantan en los establecimientos, pero hay a veces que de repente la parte organizativa o la dirección de un establecimiento, un hospital o algo, no conoce esto, ¿no? Y no lo aplica. Todo de la empresa. Y aquí, en el Perú actual, el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política y en el acuerdo nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor sensorial. Sectorial aquí sería, aquí hay un error. Sectorial debe decir acá. Sectorial. La combinación de estos dos factores en la matriz FODA permite identificar la siguiente categoría. Entonces aquí me dan situaciones. Lo malo de este enunciado es que no me dicen a quién le estoy haciendo FODA. Le estoy haciendo al Ministerio de Salud, a un hospital, ¿a quién le estoy haciendo FODA? Al Acuerdo Nacional, ¿a quién le estoy haciendo FODA? No dice. Para hacer un FODA primero tengo que saber a quién le estoy haciendo. Pero dan a entender que le estoy haciendo el FODA al Ministerio de Salud. O sea, el MINSA está haciendo su FODA, el Ministerio de Salud está haciendo su FODA. Dice que el MINSA dice que el Acuerdo Nacional está en la agenda del Acuerdo Nacional. O sea, la salud es algo importante para el Acuerdo Nacional, que es una entidad fuera del MINSA. Es una instancia política. Varios partidos políticos han firmado el Acuerdo Nacional y han dicho que la salud es importante. Es algo externo, por lo tanto es algo positivo, es una oportunidad, ¿sí o no? Sin embargo, el MINSA solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor sectorial. O sea, ha desarrollado precariamente, o sea, es debilidad. Entonces, como la combinación de estos dos factores en mi matriz FODA, ¿en qué área calza? Recuerdan mi cuadrita, ¿no? ¿Cuál sería? Oportunidad con mi debilidad es un desafío, ¿no? Es un desafío. Bueno, esta es la misma pregunta. Bueno, por ejemplo, esta pregunta vino en el 2009, 2014. Bueno, así me han dicho en banco de preguntas. Si es que vino igualito, ¿no? Y la misma pregunta, que es desafío. Bueno, aquí se me ha repetido la pregunta. Ya, aquí.
esta pregunta, en el establecimiento de salud donde realiza su práctica, al efectuar la ASIS o la análisis situacional en salud, se percata que la comunidad de referencia carece de servicios básicos. O sea, carece de servicios básicos. Al año anterior se presentaron 60 casos de cólera, con 12 fallecidos y el establecimiento no cuentan con protocolos de atención. Según el análisis FODA institucional, la situación mencionada corresponde a... Ya, vamos a ver. Imaginémonos que es un centro de salud, en el cual dice, se percata que la comunidad de referencia, debe ser establecimiento de referencia, o sea, imaginen, este es mi hospital, carece de servicio básico. O sea, yo voy a enviarle referencia a mi paciente y este no tiene nada, no puede atenderlo y al final lo refiere a otro hospital, ¿no? El caso que una vez creo que les comenté a ustedes, no sé a quién les comenté, de que mi paciente que le mandé le refería a un hospital y este hospital no le hacía nada, siempre lo enviaba al otro hospital. Entonces tengo una debilidad, porque de repente este paciente necesita, una debilidad, una amenaza, porque yo tengo que este paciente necesita una atención oportuna, rápida, pero aquí es 1 hora y para el otro establecimiento son 2 horas, o sea, demoraríamos 3 horas en atenderlo, entonces es una amenaza. Y aparte mi establecimiento de salud no tiene protocolos, guía de práctica clínica. O sea, aparece el año pasado anterior cólera y yo no sé cómo atenderlo. Entonces eso sería una debilidad. Entonces tengo una amenaza y una debilidad. La debilidad y amenaza. ¿En qué documento de institución en salud se especifican las funciones de los puestos de salud, de trabajo? O sea, ¿en qué documento están las funciones del puesto de trabajo? ¿Recuerdan o no recuerdan? Ya vamos a repasar rápidamente. Los documentos de gestión son estos 4. El reglamento de organización y funciones contiene la estructura orgánica, o sea, te dice dónde está el organigrama. El organigrama de un establecimiento de salud está en el ROF, en el reglamento de organización y funciones. Y te dice la función de cada órgano de institución, para que lo traduzcan ustedes. Por ejemplo, en un hospital dice dirección de departamento de medicina, departamento de gineco, departamento de pediatría. El documento que dice la función de cada departamento es el reglamento de organización y funciones. En cambio, el cuadro de asignación de personal contiene los cargos. Por ejemplo, en el departamento de pediatría, ¿cuántos pediatras hay? Hay 4. ¿Cuántas enfermeras? Hay 5. Ya, eso es lo único que te dice el cuadro de asignación personal. ¿Cuántas personas hay? En cambio, el manual de organización y funciones te dice cuál es función de cada cargo. O sea, cuál es la función del médico, cuál es la función de la enfermera, eso te dice el manual de organización y funciones. Y el manual de procesos y procedimientos te describen la secuencia de pasos o procedimientos que ocurren dentro de departamentos. Quiero hacer un trámite, entonces cómo circula mi documento entre oficina y oficina. Eso me describe el manual de procesos y procedimientos. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál me dice las funciones de un puesto de trabajo? Me dice el manual de organización y funciones. Manual de organización y funciones. ¿Ya? La norma técnica de historia clínica de los establecimientos de salud y sector público, el informe de alta contiene un resumen de historia clínica y deberá realizarse cuando se produzca que eso vimos la vez pasada, ¿sí o no? Bueno, hay que repasar rápidamente. La historia clínica, les dije que es un documento médico legal y les dije, ¿no? Lo que pongan ahí o les salvará o no les salvará, ¿no? Tienen que colocar todo lo que ocurre, deben escribir y su atención debe ser de acuerdo idealmente a lo que dice la guía de práctica clínica, sea nacional o internacional, priorizando la nacional. Y si es que utilizaron otra medicación que no dice la guía de práctica clínica, ustedes ya tengan en cuenta de que tienen que buscar un fundamento por qué utilizaron ese tratamiento. Porque si no, cuando entren a un juicio o algo, no van a tener cómo defenderse. Y de manera rápida, ¿no? El mes pasado creo hubo un caso con los médicos, ¿no? En toda la prensa hubo una campaña así mediática, ¿no? Que decían que los médicos son lo peor, ¿no? Aquí hay varios casos, ¿no? Uno es que, en este caso, el que ocurrió a la paciente, que le ocurrió el caso que le apuntaron los brazos y piernas, de todas maneras le iba a ocurrir, ¿no? Le dio una sepsis y el tratamiento era adecuado. Pero aquí lo que detecto es que lo primordial es que, a pesar que le han dado bien el tratamiento, no ha habido un acercamiento entre el médico y el paciente o con los familiares. Entonces, los que nos decían esto eran los profesores, de calidad, porque los que ven ese tema de satisfacción del paciente es calidad. Les dije la vez pasada, es esta recomendación que
tienen que tener una buena relación médico-paciente. Si es que se llevan bien con el paciente, aunque le des el peor tratamiento, te va a creer. Por eso, por ejemplo, los pacientes que se van, hay algunos centros de salud, establecimientos que les cobran la consulta médica 2 soles, 3 soles, y le dan como 20 exámenes de laboratorio, se van felices, a pesar que le han hecho mal el tratamiento, le han hecho una ecografía mala, o un profesional que no sabe hacer ecografías le ha hecho, pero él se va feliz, porque seguramente ha habido una buena relación médico-paciente. Pero tú que le hiciste una buena atención y encima te denuncie, parecería ilógico, ¿sí o no? Entonces la forma es tener una buena relación médico-paciente, explicarle bien siempre las cosas, no dejarle de lado al paciente. Eso tomen en cuenta. Yo cuando estuve en el hospitalizado, me dio apendicitis hace unos años, el interno nunca me tocó, pero yo tenía frecuencias vitales, todo tenía. Era bien gracioso. Y entonces, identificación de la historia clínica tiene estas partes. Identificación del paciente, registro de la atención en salud, información complementaria también, ¿no? Y también les dije que el alta es un ingreso vivo, de un paciente vivo, o sea, un paciente que ha fallecido no es alta, ¿no? Un paciente vivo, y cuando sale un paciente de alta tenemos que darle un informe de alta, que se debe dar de forma gratuita y obligatoriamente, se le debe entregar al paciente. Entonces la clave aquí, ¿cuál sería? La D, ¿no? En relación a la cuantificación de problemas de salud. Esto tiene que ver mucho con los indicadores en salud. Alguien por ahí me preguntó en la clase pasada si esto viene. Sí viene. Pues vamos a ver indicadores de salud. Los indicadores de salud son medidas que cuantifican y permiten evaluar dimensiones del estado de salud. Un indicador, ¿qué características debe tener un indicador? Debe ser válido, debe ser confiable, específico, sensible, mesurable, debe ser relevante, o sea, debe ser capaz de dar respuestas de algo que yo quiera medir, ¿no? Y debe ser costo efectivo. Esas son las características de un indicador. Hay tres grandes clasificaciones de indicadores. De estructura. Estudia los recursos con los que cuenta el establecimiento o el hospital, ¿no? Accesibilidad, disponibilidad y adecuación. Esos son los tipos. De proceso, lo más conocido, eso es lo que más vienen en exámenes. Estudios de la mecánica operativa en la institución. Productividad, rendimiento, utilización, concentración, extensión de uso y calidad. Esos son los de proceso. Y de resultado, corresponde a los cambios producidos en la salud de las personas o de los propios servicios. Los resultados son cobertura, eficacia, eficiencia y efectividad. Lo que más ha venido son los de acá, ¿no? Los que están en negrita, ¿no? Estos que están en negrita, eso es lo que más ha venido. Bueno, en general, en casi todos los exámenes, pero en salud ahorita vamos a ver cuál es lo que más viene. También, accesibilidad. Hay accesibilidad económica, geográfica, cultural y organizativa. Eso también lo vimos la vez pasada. Recordemos, para resolver estas preguntas hay a veces que te vienen términos que dice atendidos, atenciones. Entonces hay que recordar qué cosa es atendido. Atendidos son aquellos pacientes nuevos y reingresos. En cambio, atenciones son nuevos, reingresos y continuadores. Eso también lo expliqué la vez pasada. Productividad es el número de atenciones sobre las horas programadas o disponibles. Y rendimiento son el número de atenciones entre horas efectivas. Y les dije también que estos parecen iguales pero son distintos. Horas disponibles son las horas en el cual te han puesto, ¿no? Por ejemplo, en el horario te han puesto, tú vas a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, entonces vas a trabajar 6 horas. Pero realmente esas 6 horas trabajaste, no, trabajaste 4 horas. Entonces, rendimiento mide las horas que realmente has trabajado. De repente te fuiste de capacitación 2 horas, o de repente haces docencia 2 horas. Entonces, rendimiento te mide eso. Entonces hay que tener en cuenta. Y concentración es la división en números de atenciones y número de atendidos. Facilito. Atenciones y atendidos es concentración. Cobertura. Estos son ya indicadores de resultados. Número de personas que utilizan el servicio sobre un número de personas que necesitan el servicio. Eficacia. La meta alcanzada y la meta programada. Y eficiencia es la relación entre uso de recursos y resultados obtenidos. Si yo logré vacunar a 100 niños con 1.000 soles y también en otro lugar vacuné a 100 niños pero con 5 millones de dólares, imagínense exageradamente, ¿no? He sido nada eficiente. En el primer caso sí fue eficiente.
Ya, en relación a la cuantificación de los problemas de salud, ¿cuál sería la clave? Ya, aquí ya la dicen. ¿Y por qué la? Ya, ¿por qué la sería? O no sé cuáles son las claves. Un indicador, cuando voy a medir un indicador, primero debo tener mi fórmula, cómo medirla, ¿sí o no? Pero también debo tener un estándar para saber si realmente estoy bien o mal. Por ejemplo, imagínense que el estándar de atención de paciente del médico debe ser 4 atenciones por hora. Imagínense, ¿ya? Imagínense. Pero imagínense que yo medí en el hospital y hace 8 atenciones por hora. Significa que hay una sobrecarga laboral al pobre médico, ¿sí o no? Y muy posiblemente la atención no sea de calidad porque estoy atendiendo rapidito. Entonces siempre un indicador debe tener su estándar referencial. Entonces por eso es la respuesta a la A, ¿ya? Cuando uno construye un indicador, debo definir el indicador, definir mi numerador, mi denominador si es que lo hay, y definir mi estándar. Esa es la forma correcta de elaborar un indicador. La eficiencia se logra se relaciona con, o sea, mejor uso de recursos, bajo desperdicio. En un centro de salud se realizó la evaluación de sus servicios correspondientes al año 2009. En el 2009, población total 12.000 habitantes, atendidos 3.000 personas, consultas médicas realizadas 6.000. ¿Cuál es la intensidad de uso o concentración? Entonces, concentración, ¿qué es? Concentración, atenciones sobre atendidos, ¿sí? Entonces, los datos, población 12.000, atendidos 3.000, atenciones 6.000. Pero concentración es facilito, 6.000 entre 3.000, igual a 2. ¿Ya? Y esta pregunta, me recuerdo bien, ¿por qué? Porque el año anterior vino en el ENAM, 2 años anteriores vino en el ENAM, porque yo al estar resolviendo esta pregunta dije, pero esta pregunta la he visto en el ENAM. Porque yo di un examen del ENAM que vino igualito en el año 2010 y vino esta pregunta igualitita, pero en esa pregunta se equivocaron, pusieron mal el número acá, aquí pusieron 5.000 creo, y no había clave, y nunca hubo clave. Y si hubo corrección nunca nos dijeron, bueno, donde di examen, nunca, bueno, para entonces tampoco ni sabía que era concentración, trataba de dividir todos los números y no había clave. Un puesto de salud realizó 15.000 atenciones en el año 2012 usando 3.000 horas médico. ¿Cuándo fue el rendimiento en ese año? Ya facilito, nomás tienen que recordar cuál es la fórmula de rendimiento. Número de atenciones sobre efectivas. Divido y me sale 5. Indicador hospitalario de resultado es resultado, cobertura, ¿no? Cobertura. Está bien, cobertura. Y aquí te viene una pregunta de categorización. Categorías de establecimientos de salud. Entonces hay que repasar rápidamente. Categorías. Recuerden, hay 3 niveles de atención y no se confundan primer nivel a promoción de la salud ni atención primaria, no se confundan. A ver, seguramente más de un rato van a hablar con la doctora Palomino y le van a ver eso, pero no se confundan, ¿ya? Porque a veces la gente habla, médicos hablan y de verdad da pena. Tienen que, una cosa es primer nivel, otra cosa es atención primaria, otra cosa es promoción de la salud, otra cosa es prevención también es otra cosa, ¿ya? Primer nivel, hay 4 categorías, 1.1 al 1.4. Segundo nivel de atención, categoría 2.1, 2.2 y 2C. Y tercer nivel, 3.1, 3.2 y 3C. Y la diferencia es por la unidad prestadora de salud, así se le llama. O sea, imagínense que yo voy a tener cuadraditos y el que tiene más cuadraditos es el que tiene mayor categoría. Y el que tiene mayor categoría significa que tiene mayor complejidad. Y teóricamente, el que tiene mayor complejidad debe atender menos pacientes, teóricamente, porque eso no ocurre, ¿no? Y el primer nivel de atención debe atender mayor cantidad de personas, teóricamente, pero no, en el país todavía no ocurre eso. El primer nivel de atención es el lugar donde ingresa teóricamente la población a atenderse. Si es que no puede atenderse el primer nivel, pasa al segundo, y si no puede resolver el segundo, pasa al tercero. El tercer nivel es el que ya es el que define, es el que sí o sí lo va a tener que atender. Pero lo que más preguntan en los exámenes es el nivel 1, el primer nivel de atención. Recuerden, el 1.1 y 1.2 son puestos de salud. El 1.3 ya son centros de salud. Ahora, para el salud, el 1.3 es un policlínico. El 1.4 es un centro materno-infantil. Centro materno-infantil. De repente por ahí han visto un centro materno-infantil, no sé qué. Ya, ese es un 1.4.
El 1.1 y el 1.2 solamente tienen consulta externa. En cambio, el 1.3, aparte de consulta externa, ya tienen laboratorio, patología clínica. Ya tienen laboratorio. Tienen UPS laboratorio, significa que hay un laboratorista, un tecnólogo médico o alguien. Tiene que haber acá. En cambio, el 1.4, aparte de tener consulta externa, tiene laboratorio y también tiene UPS farmacia. UPS de farmacia me refiero que ya hay un químico farmacéutico. Porque en los primeros niveles también hay farmacia, ¿sí o no? Pero el que dispende medicamentos seguramente es un técnico de enfermería. Pero químico farmacéutico ya hay a través del 1.4. Y en el 1.4, en la consulta externa, ya hay pediatras. Ya hay, ¿cómo se llama? Ginecobstetras. ¿Por qué? Porque ellos atienden partos, si no dije materno, materno infantiles. Aquí están los médicos de familia, los que quieren hacer salud familiar y comunitaria. Van a rotar en 1.4. Aquí es donde trabajan generalmente, ¿no? O tal vez en niveles superiores, ¿no? Pero también es una zona donde también laboran. Entonces, eso recuerdo. Y aquí está todo lo que les acabo de decir, está en esta tablita. La vez pasada también vimos. También recuerden, les dije, ¿no? Si un nivel 1 no lo puede atender, el nivel 2 lo atiende, si no el nivel 3. Entonces tenemos que tener un sistema de referencia y contrarreferencia. Referencia es cuando lo paso de un nivel inferior a otro superior. Contrarreferencia es cuando ya lo atendí el motivo por el cual me referiste y te revuelvo a tu paciente. Esa es contrarreferencia. Y utilizo estos instrumentos. Puedo usar una hoja de referencia, una hoja de contrarreferencia, ¿no? Inclusive también hay referencias comunales, los agentes comunitarios que ahorita van a ver en el MAIS, y en el MAIS hablan siempre de agentes comunitarios y también hacen su referencia comunal. Entonces, un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria con internamiento de corta instancia, principalmente materno-perinatal, ¿qué nivel es? Un 1.4, ¿sí o no? Y aquí también la palabra clave es internamiento, no dice hospitalización. Hospitalización es otra cosa. De repente ustedes dicen, mi mamá está internada en el hospital tal. Bueno, es coloquial, ¿no? Pero internamiento es una cosa y otra cosa es hospitalización. Ya más de 12 horas, según la norma, dice que es hospitalización. Así lo define. También les dije, creo, no sé si les dije, que el INO, por ejemplo, no tiene hospitalización. ¿Por qué? Porque sus cirugías solamente son rápidas. O sea, lo operan 10 minutos y está sentado un rato y se va el paciente de alta. Entonces, el 1.4. ¿Cuál es el documento que autoriza el traslado de un paciente de un establecimiento a otro de mayor complejidad? De uno de un menor a otro de mayor se llama referencia. Por lo tanto, pues es una hoja de referencia, ¿sí? Y eso van a usar cuando sean internos, van a estar llevando a los pacientes. Si es que donde están haciendo su internado tiene o no tiene la complejidad, dependiendo, ¿no? Y bueno, acabamos. Y bueno, al final se coló una pregunta que yo lo había sacado, pero ya que lo han puesto hay que verla. Fue esta pregunta que para mí no hay clave. Inclusive esa fue la clave que me dieron. Y no sé, ¿cuál ustedes creen que es la clave? Dice, la tasa de incidencia de bartonelosis en el distrito de Caraz durante el mes de marzo fue 9.2 por 1000 habitantes. ¿Cuál es la interpretación incorrecta? Incorrecta todavía dice, de esta tasa. ¿Ya qué significa incidencia? Bueno, aquí dice tasa de incidencia y debería haber habitante a año y habitante mes, debería decir. En realidad me está diciendo una incidencia acumulada. Ya, está diciendo una incidencia acumulada. La incidencia acumulada es 9.2 por 1000 habitantes. Por 1000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la incidencia es 9.2 por 1000 habitantes? Ya imagínense que yo corro la coma, o sea, multiplico por 10 y por 10, ¿no? O no, le corro la coma para acá, o sea, sería 0.92 sobre 100. Eso sería igual a 0.92%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo me voy a Caraz, tengo el 0.92% que me dé bartonelosis. Eso significa, imagínense, ustedes quieren hacer, ahorita por ejemplo, los que quieren ir a la selva, dicen vacúnate. ¿Por qué? Porque seguramente hay una tasa de incidencia o una incidencia elevada de malaria o de fiebre amarilla, de fiebre amarilla en la selva. Un requisito para ir a la selva es que te vacunes, ¿sí?
¿Y por qué te están diciendo que vacunes? Porque seguramente la incidencia para ir a la selva de fiebre amarilla ahorita es, imagínense, el 20%. Y que sea el 20% es altísima. Significa que si yo me voy a viajar, si toda mi familia se va a viajar, somos 5, entonces uno le va a dar fiebre amarilla, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esta pregunta? Que la probabilidad mía de cuando vaya a Caraz es la probabilidad de tener bartonellosis es 0.92%. Y ahora busquemos una clave que me diga eso. La probabilidad de que un habitante de Caraz tenga bartonellosis es de 9.2 en 1000. La probabilidad de que un habitante de Caraz tenga bartonellosis. Eso no mide esto es prevalencia. Eso significa que si yo en 1000 habitantes de Caraz tengo 1000 habitantes de Caraz, significa que dentro de estos 2000 hay 9.2 con bartonellosis. Eso es prevalencia. Entonces no es. El habitante de Caraz tiene 9.2 veces más riesgo de enfermar de bartonellosis. ¿Podría ser o no podría ser? Cuando dice veces más riesgo, ya me está diciendo algo de riesgo relativo, ¿sí o no? El riesgo absoluto de bartonellosis en Caraz es 9.2 por 1000 habitantes. El riesgo absoluto es el riesgo en expuestos. No dice riesgo absoluto en expuestos o riesgo absoluto en no expuestos. No dice. El riesgo de enfermar por bartonellosis en los habitantes de Caraz es 9.2. Esto sí podría ser. Imagínense un carazino que no tiene bartonellosis pero vive en esa zona. O sea, esta persona está expuesta a la exposición es vivir en Caraz. Entonces, esta persona tiene el riesgo de enfermar. Esto sí sería correcto. La probabilidad de enfermar por bartonellosis en Caraz es 9.2. Eso también podría ser. La probabilidad de enfermar por bartonellosis en Caraz es tal. Esto también podría ser. Entonces no le encuentro una clave. Inclusive todavía me dicen la incorrecta. Por eso le estaba retirando, pero para que tomen en cuenta, ¿ya? ¿O no les convenció? ¿Quieren que hay clave? ¿Cuál es la clave? Bueno, hay preguntas así, como les digo, estas preguntas de salud, de verdad a mí me hacen marear. Me hacen marear porque cada vez que me pasan ya, ¿qué pregunta vienen? Seguramente en este año venir la pregunta y me van a dar y me voy a sufrir para buscar la clave, porque no. Hay veces que no entiendo cómo ponen la pregunta, ¿no? Ya bueno, ya hemos acabado. Ahorita va a venir la doctora Palomino y van a resolver la continuación de epidemiología, preguntas de sensibilidad, especificidad y todo de salud pública, de promoción, prevención, maíz y todo eso, ¿ya? Muchas gracias. A la vez pasada también les di mi correo, si quieren alguna pregunta, queja, me escriben. A la tercera fase vamos a resolver más preguntas. Ahorita les he presentado todas las preguntas que tengo de salud, o sea, todas. Les voy a presentar más preguntas, un poquito de, por así decirlo, un poquito de mayor nivel del ENAM quizás. Y si me escriben, de repente quieren un repaso de un tema específico, me dicen para yo incluirlo, pero tienen que avisarme con anticipación. O sea, si me avisan 2 días antes, una semana antes, seguramente no lo voy a poner porque yo hago las diapositivas con tiempo. Seguramente voy a hacer las diapositivas ya esta semana, dentro de 2 semanas voy a hacer las diapositivas. La vez pasada les dije, ¿no? Mi correo es mi nombre, vladimirfloresbenitez@gmail.com. La vez pasada les puse. Entonces me escriben a mi correo y ya, pues si es que tienen alguna duda, me escriben. ¿Ya? Muchas gracias.